Lagunok, egunon eta izan zaitezte guztiak ongi etorriak. Hementxe bildu gara, Euskal Herriko Unibertsitateko areto honetan, etxei arkitektura edo arkitektura hostiliaz mintzatzeko. Hori da izenburua. Baina jakin, hortaz gain, izenburu horren azpian, kale gorrian dauden personak ditugula izpide. Eta horien egoera, horien realitatea, jarriko dugu holtza gainean gaurko honetan. Esfortzu bat egin dugu eta benetan eskertzen dizuegu zuzenean zein streamien bitartez, zuzenean jarraitzen ari zeraten guztiei. Ongi etorriak. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada sobre arquitectura hostil. Ese es el título más concretamente, y como se dice en euskera, oztopa gaindituz, intentando Egunon, buenos días. Gracias por vuestra asistencia y os quiero hacer una breve presentación de esta reflexión posterior que vamos a tener sobre un tema que es grave, importante y muy duro. El título de esta jornada nos tiene que hacer reflexionar sobre el fenómeno humano que subyace bajo la arquitectura hostil, que lamentablemente va más allá de lo que es la mera arquitectura hostil y que es profundo y desgarrador. Esta breve jornada nos tiene que hacer reflexionar acerca de las personas sin hogar, tomando conciencia de ellas. No nos quedemos en la anécdota simplemente de la arquitectura. Estas personas son los hombres y mujeres más vulnerables y excluidos de la sociedad. Sufren enfermedades, en muchas ocasiones mentales, muy graves, adicciones. Son personas sin recursos y, sobre todo, en este momento, son migrantes. Son víctimas de una sociedad en la que priva, en demasiadas ocasiones, demasiadas veces, lo material, lo inmediato, la total falta de valores, y son asimismo ciertamente en muchas ocasiones víctimas de sí mismas. En nuestra ciudad, según el último recuento, serían más de 100. Los recuentos tenemos que andar con cuidado porque entre pandemias, confinamientos y lo que sea, ha sido más problemático el hacerlo. La mayoría son varones y en este momento son migrantes. Ante ello tenemos que reaccionar como individuos, como sociedad y junto a las instituciones públicas que nos representan, requiriendo a ellas, a las instituciones, para que velen eficazmente por el bien común. Todos, individuos, sociedad civil organizada e instituciones públicas debemos de actuar siempre en unión, sin protagonismos y sin reproches interesados. Desde nuestro nivel, como individuos, desde el respeto y la cercanía, no hagamos invisibles a estas personas. Pongamos, como os digo siempre, alma, vida y corazón. Por ellas, por su salud, por su bienestar, con toda la dulzura, decisión y amor cristianos. Es asimismo la sociedad civil organizada la que tiene que ser consciente y responsable de remediar estas situaciones, organizándose y actuando. Aquí deberíamos hacer referencia al principio de subsidiariedad. Desde múltiples instituciones aquí representadas, pero deteniéndome en Cáritas, que es a la que represento, luchamos, trabajamos para humanamente acercarnos a estas personas, acompañándolas, y con el lema del Papa Francisco, en el que se refiere a los migrantes, pero ejerciendo esas 4 palabras o esos 4 infinitivos que están muy bien para mí, que son acoger, proteger, promover e integrar. Las personas sin hogar han sido y son el alma de Cáritas, sus protagonistas. Cáritas nació para ellos, los últimos de los últimos y no atendidos, como se refiere a ellos nuestro modelo de acción social.
210 voluntarios y 30 trabajadores están dando lo mejor de sí mismo en esta tarea desde Cáritas. La tercera fuerza a la que nos referíamos son las instituciones públicas. Con ellas colaboramos y tenemos que colaborar aún más y valoramos su implicación, aunque ciertamente ha de ser creciente. Volviendo a nuestra faceta de seres humanos, hombres y mujeres, solidarios y comprometidos, os propongo que realicemos un acto de acercamiento real, físico, a estas personas. ¿Por qué no tomar un café con ellos, relacionarnos, ponernos nombre y cara, sin paternalismos ni asistencialismos, con naturalidad y cariño? ¿O por qué no hacernos voluntarios de Otxaldi, en Aterpe, a ayudar en Bidelagun, donde acudimos nosotros donde ellos y no ellos donde nosotros, y hablar y hablar y hablar con ellos, herderas, euskeras, francés, árabe, la comunicación? ¿Por qué no? Es una experiencia enriquecedora para todos. ¿Y sabéis por qué? Porque en última instancia sentimos la soledad, la incomunicación, el miedo, la angustia. Y ellos lo sienten aún más. Y todos nos necesitamos. Y todos salimos reconfortados. Y esto no es buenismo ingenuo y barato, es sinceridad. Y es la vida misma. Os puedo asegurar, y lo sabéis, que además de la arquitectura hostil existen otras barreras que no son físicas y que desgraciadamente son aún más difíciles de derribar. Son la indiferencia, el desprecio, la incomprensión. Derribemos esa arquitectura hostil de nuestra mente. Pongámonos en su situación, en la situación de una persona víctima de la enfermedad mental, en el migrante que ha visto a sus compañeros y a su familia morir en el Mediterráneo. Estas son las auténticas personas sin hogar y derrochemos con ellas empatía, comprensión y cariño. Suena bien, pero no seamos ingenuos. Además, hemos de ser generosos. Generosos compartiendo los bienes materiales, comida, habitación, dinero que todos necesitamos. Construyamos una arquitectura más humana, una ciudad más acogedora, pero sobre todo seamos nosotros y nosotras unas mejores personas. Por último, para terminar, con toda cercanía y humildad, hago mías las palabras de Francisco, del Papa Francisco. Hacia Dios rezando y hacia los necesitados amando. Y les pido perdón en nombre de los cristianos que ante una persona en una situación de pobreza miran hacia otro lado. Y no tengo nada más que deciros. Gracias por vuestra asistencia, eskerrik asko. Y a continuación seguimos con el acto que viene Cáritas de Vizcaya, aquí representada, y nos dirá cosas muy interesantes. Eskerrik asko, gracias. Ondo, Sermon, mila esker, eskerrik asko. Joseba, hurbildu, ja aurkezpen txiki bat egin dizu, Sermonek. Bueno, nik aurkezpen txikitxo bat egingo dut. Bera bizkaitarra da, Cáritas Bizkaiako etxe bizitza arlurrean jarduten da, baina Kalegurriko errealitateak oso gertutik ezagutzen ditu, eta, bueno, hori dela eta ekarrena izan dugu Gipuzko aldera. Joseba Gaya es coordinador, responsable del área de vivienda de Cáritas Bizkaia, pero un gran conocedor de la realidad de las personas sin hogar. Eskerrik asko, Joseba, badakit esfortzu handi bat egin duzula, atea jo gendun eta atea segituan iriki zen, eta bueno, utzingo zaitut, tarteka molestatuko zaitut. Bai, noski. Eta ea, zer den arkitektura edo etxei arkitektura. Edo zer dagoen atzetik. Oso ondo, bueno, eskerrik asko. Donostira etortzea beti da plazerra, orduan, ba, ez zait gehiagik kostatu gaitzezatea. Gero beste gauza bat da, hori, planteamendua, ez da? Bai, parkatu, ez konturatu. Azkenean, maskarillak inta, bakizu ezeran dena.
Bueno, kontua da ze dagoen, entzuten da ondo? Vale, zer dagoen honen atzean edo jonek izan zidan. Bueno, saiakera da, hori, hurbiltzea, arkitektura etxai honen inguruan zer dagoen ikusteko, eta guztion artean igual, lortzea solasalditxo bat, eta gauza batzuk behintzat, kontutan hartzea, ezta? Ordan, bueno, azkenean, jartzen denean olako izenburu bat, eta ikusten duguna dira pintxo batzuk, hau, amu bat da, benetako amua. Bueno, ikusi dituzue, jesarleku batzutan badauz jarrita horre pintxo gisa edo, ikusteko apur bat ze gertatzen den leku askotan, heltzen zarenean eta atsedena behar duzunean eta lortzen duzuen lekutxo bat eta bapatean norbaitek ipini du zeo zer zu atsedenez hartzeko, ezta? Bueno, aurrera ba. Arquitectura hostil, bueno, pues vamos a Wikipedia y nos encontramos, dice, tendencia y diseño urbano en la que los espacios públicos se construyen o alteran con el fin de desalentar su utilización indebida. Torsten zaizkit, ¿quién es el que dice que es debido o indebido? Para empezar. También conocida como diseño desagradable o arquitectura defensiva, esta tendencia está habitualmente asociada como medio de repeler a las personas sin hogar. Por ejemplo, en la forma de pinchos antivagabundos que se colocan en superficies planas para impedir su uso como lugar de descanso. Bueno, yo aquí veo tres cosas para empezar. Diseño urbano, personas sin hogar y espacio público. Y empezaría por personas sin hogar. Las personas, y más en la sociedad occidental, necesitamos o tenemos la vivienda como un bien totalmente necesario para poder desarrollarnos adecuadamente en nuestra vida. Si por diferentes circunstancias en un momento dado perdemos la vivienda o llega un momento que ya no puedo mantenerla, el espacio público es el lugar totalmente necesario para que pueda desarrollarme en mis circunstancias de supervivencia. Y entonces alguien se plantea que desde el diseño urbano poner trabas para que yo pueda sobrevivir en ese espacio público. Entonces, son como varias cosas de golpe que vamos a ir poco a poco hablando de ellas. Vamos a ver estos diseños urbanos, algunas cositas desde diferentes partes del mundo, ¿vale? Ondo ikusten da? Bai, igual, kenduko dugu argiren bat, eta... Bueno, como veis, pues aquí tenemos una entrada de una casa en la que han puesto un montón de pinchos justo en el cacho en el que tú te podrías, en este caso, sentar. Para tumbar tendría que dar si te sientas en la puerta también. Entonces han dejado justo libre el espacio para poder entrar a la casa. O en esta misma, estos pinchos, vamos, son de diseño total, esto tiene que valer una pasta. Y el ver un poco cómo invertimos en esta parte en la que vemos que el paso para coches está perfecto y en esta parte que puede dar acomodo a una persona para que pueda pasar la noche y más o menos guarecerse, porque bueno, al final eso está abierto, pues hemos puesto unos pinchos para que sea muy complicado. Luego están estas, pues en las que espacios debajo de puentes, autopistas y demás, que hay espacio de sobra que no utiliza nadie y lo único que hace es acumularse polvo y demás, pues ponemos un montón de piedras también puntiagudas para dificultar que las personas sin hogar puedan encontrar también refugio ahí. Y luego está ya aquí la del talento que coge los ladrillos y los corta para hacer pinchos en este cachito de escalera que ahí tumbar tampoco te puedes tumbar. Pero los pinchos son una cosa, pero luego hay otra que no sé, Donostian edo bere inguruan ikusten duzuen olakorik. Si habéis visto por aquí zonas, normalmente igual en particulares que hayan puesto pinchos o... No sé si habéis visto. Lo que igual si habéis visto
son otras cuestiones, porque a esto le llamaríais un banco. Esto es para apoyarse justo. Parecido a esto suele haber tubos también, he visto en algunas paradas de bus o de... que es justo para que te sientes un momento y salgas corriendo. Y ahí uno de los puntos está ahí, ¿no? En este parque, aunque hay un banco ahí al fondo, han hecho pues lo que sea, en el que tumbarse es complicado. Es decir, te puedes apoyar, puedes estar un rato ahí, pero pasar la noche ahí es complicado. Y luego están los superbancos estos, en los que te puedes sentar, pero no puedes dormir, porque están puestos así. Y bueno, y esto encaja también con zonas en las que se plantea de alguna manera que la población tiene que ir por unos determinados cauces y a consumir. Claro, esto es una cuestión que cuando estaba yo dándole vueltas a esto, digo, ostras, pero si yo hago lo mismo, sin darme cuenta, dices, bueno, cuando era crío me sentaba más en los bancos o lo que sea y tal, pero ahora mismo, si vamos buscando más la terraza del bar o en el momento en que quieres estar tranquilo, darte una vuelta, que también cabe, pero bueno, no sé si inconscientemente también nosotros vamos entrando en ciertas dinámicas, en ciertas vías que nos marcan, y en el diseño de las ciudades está eso implícito. Entonces, bueno. Los bancos. A mí una de las... este tipo de bancos me imagino que habéis visto. Esto se ve en muchas partes y bueno, es bastante habitual. Luego están estas zonas en las que pones todo tipo de, en este caso, cachos de metal para que no puedas, justo te puedas sentar y no se pueda tumbar nadie. O esta, que digo, es un poco rara también, ¿no? Pero bueno. Pues en ese espacio que alguien puede pensar, o que en algún momento seguramente haya habido alguna persona que se haya refugiado ahí, pues bueno, ponemos una de estas. Y esta ya a mí es me parece el colmo, porque ya por una parte no lo haces liso y encima después de no hacerlo liso, bueno, no sé si, no se aprecia, pero el jardín también va con ondas, ¿no? Es todo muy, es bonito de ver, pero de repente le han puesto pues estas barras metálicas para que sea totalmente incómodo el poderse plantear quedarse ahí. Y he puesto algunas porque si algún día tenéis interés, os metéis en internet, en un buscador, metéis arquitectura hostil y sale de todo. Vale, antes de entrar a lo que os puedo enseñar yo, que os he traído de Bilbao, hay una cuestión que tiene que ver con el espacio público. Hay algunos autores que plantean que el espacio público no es homogéneo, sino que podemos hablar, a ver cómo lo dicen, de espacio público externo, que serían las calles, las plazas, el parque y demás. Espacio público interno, que podría ser pues una biblioteca pública. Tendría mis dudas con este espacio, pero bueno. Una biblioteca pública, una estación, bueno, espacios así. Y luego hablan de unos espacios casi públicos. Estos espacios casi públicos son espacios privados, pero de dominio público, ¿no? Que están para que todo el mundo los use, como los centros comerciales. Y además de los centros comerciales, aquí entran también algo que he planteado como público, pero que últimamente se está privatizando mucho, que son las estaciones. Por daros un dato curioso, hace unos años en Alemania y en Italia las personas sin hogar, uno de los espacios públicos que utilizaban y se guarecían y vivían en ellos eran las estaciones de tren. Bueno, hubo unos cambios de política en el que intentaron darle rentabilidad a esos espacios para luego privatizarlos. Eso lo que hizo es que echaron a las personas sin hogar. No es un echar directamente, sino lo que hace es regular el uso del espacio, con lo que muchas de las actividades o cuestiones que hacían las personas sin hogar en esos espacios ya dejan de ser debidas. En este caso ya sería indebida, ¿vale? Y alguien plantea, y además en esos espacios hay agentes de seguridad privados que tienen potestad para
poder, en algunos casos, incluso multar, etcétera, etcétera. Estas son políticas que es decir, se están dando por todo el mundo. No es una cuestión que de repente pasa aquí, sino que viene pasando por todo el mundo. Y bueno, pues como decía, gure artean ere. Vale, ez dakit azkenaldi honetan Bilbotik ibili zareten ala ez. Bilbao, como sabéis, desde hace unos años, pues está en proceso de cambio estético. Se está haciendo una ciudad más atractiva, el turismo como foco. Bueno, pues eso ha traído un montón de inversiones. Y dentro de esas inversiones, pues bueno, pues resulta que también encontramos arquitectura hostil. Entonces, no vais a ver desde ahí, pero esto es la calle Cortes con Miribilla. Es la última parte del barrio un poco degradado de Bilbao, pero que justo el límite con Miribilla, que es una zona recuperada y que se está construyendo mucho y, bueno, totalmente renovada. Esto es una residencia nueva de la Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, es un espacio público y la Diputación ha puesto en toda esta parte de abajo pinchos directamente para que nadie ni siquiera se siente ahí. Y ahí siguen. El banco que ya habíamos visto antes de otro tipo, ahí en Bilbao también. La estación, esta es la estación de Abando, los asientos están preparados para que una persona quepa y espere al tren y ya está. Es un espacio que está totalmente abierto. Es un espacio no solo abierto para entrar a los andenes, sino que tiene conexión con el barrio de San Francisco. Con lo que es una conexión entre barrios y entre diferentes alturas de Bilbao. Y ha sido una zona en la que las personas sin hogar todavía se mueven bastante, pero bueno, pues como veis, cada vez se ponen más dificultades para que te puedas quedar. Y esto es la plaza Indautxu. Indautxu es pues, uno de los barrios más ricos de Bilbao, y esta es una plaza en la que conviven niños de colegios, hay terrazas, gente de clase bueno, alta y personas sin hogar. Digo conviven en una misma plaza, pero no se mezclan. No hay ningún tipo de interrelación, es muy curioso. Y en esa propia plaza, pues los bancos que se han puesto son bancos para sentarse un ratito y marcharse. Hay alguno más, pero bueno, es difícil. Entonces, las personas sin hogar que suele haber, en todo caso, se ponen justo debajo de la iglesia, que tiene ahí como una terpete, pero bueno, pequeñito, no. Vale, y ahora me voy a ir a un ejemplo que me parece un poco más. No sé si conocéis esta zona de Bilbao. ¿A alguien le suena? Vale, esto ahora mismo es la entrada de Bilbao. Eso es la Escuela de Ingenieros de la UPV. Estos son aulas que tienen un balconcito y demás. Y aquí abajo hay un espacio. ¿Se ve mejor el espacio ahora? En ese espacio algo parece que asoma. En ese espacio hay personas sin hogar, durmiendo. Esto son fotos del año 2015. Esa es la entrada de Bilbao en la que ahora mismo está ETB, el Hospital de Basurto, San Mamés, la Escuela de Ingenieros y la Intermodal. Se ha cerrado ya, se ha acabado ya la estación de autobuses con tren, con metro y demás, y hay un montón de construcciones. Y entonces esa zona ahora mismo, como veis, la zona como ha crecido, un montón de construcciones y demás, y ahí va. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve ese espacio ahora mismo cerrado? No. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pero como veis aquí tenemos Norabide Guztiak, por ahí se sale la autopista, Termibus, el hospital, no sé cuántos miles de personas que han venido a vivir ahí de golpe. Ahí había un campo de fútbol y estaba también los bomberos y demás. No sé cuántas miles de personas han venido a vivir ahí. Entonces es una zona que de repente
entienden desde el ayuntamiento que tiene otras exigencias y hay que quitar. Y lo curioso... Vale, lo curioso es que un poco más adelante tenemos un resistente de estos de las aldeas galas de Asteris, que es Joseba Espiazu, que ha dicho que por sus narices él no quiere estar en el albergue y entonces se ha plantado en el único espacio que hay justo de un puente que hay encima de la carretera entre los dos edificios de la UPV, y ahí pues digamos que hay sombra y se ha plantado ahí. Y entonces lleva resistiendo años. Y entonces lo que querían quitar de un lado poniendo unas barreras, resulta que ahora lo tienen pues justo al lado y mucho más visible. Entonces, bueno. Y ahora vamos ya a una ya potente que sí tiene que ver más claramente con el cambio este de Bilbao, ¿no? Ya sé que no se ve bien las fotos, son fotos viejas y no es de mala resolución. La Plaza Riquíbar era una plaza que, como veis, pues nada, pues circular, los coches pasaban, tenía su paso de cebra y bueno, pues era un espacio abierto con bancos en el que las personas sin hogar pasaban el día ahí, el día y algunos la noche. Durante años y años, como que hay leyendas de la loca de Arriquíbar y demás, de una mujer que se enamoró y no sé qué, pero está todo plantado aquí, ¿no? Entonces, las leyendas propias de Bilbao y tal, resulta que tienen la Plaza Riquíbar con esas condiciones. Y bueno, pues la Plaza Riquíbar está pegado a la Alhóndiga de Bilbao. Esto es la Plaza Riquíbar ahora mismo. Entonces ha desaparecido la plaza, han unido, entonces los coches pasan alrededor, pero ya no, esto se ha unido con la Alhóndiga, y no sé si se aprecia, pero al final pues son jardines de este estilo japonés, lo voy a llamar yo, no tengo mucha idea, pero en el que los espacios para estar, pues, bueno, pues se han limitado mucho. Personas que vivían ahí durante el día y hacían sus cosas, pues bueno, pues en un momento dado, cuando el objetivo es que este edificio, que es muy bonito y arquitectónicamente una pasada, es muy bonito de ver y demás, bueno, pues al final el público diana de Azkuna Centro A, que se llama ahora mismo, es el turismo, o la persona que va al cine, al restaurante, al gimnasio, a la piscina. Bueno, pues entonces esta conexión, esta es una foto sacada desde dentro de Azkuna Centro A hacia abajo, ¿no? Entonces os voy a enseñar un poco dentro de ese diseño, que hay cosas bonitas. Esto es dentro de la plaza. Esto se veía como una piscinita o algo así, no es una piscina, esto está abierto, pero esto podrían ser unos bancos para sentarse y bueno, pues esto está, ¿no? Esto resbala y dificulta. Y luego, alrededor de la Alhóndiga, lo que han hecho es mobiliario de este tipo. No sé si se aprecia. No sé si se aprecia. Es una mesita así como de ajedrez, con una silla o algo así y una banqueta. Y luego, un poco más adelante, pues tenemos este otro, ¿no? Son dos bancos. Uno es de este tamaño y otro es un poco más pequeño que este. Entonces, caben dos personas, pero aquí dormir es ciertamente complicado. Y es verdad que pues, es bonito, esto quiero decir, tú lo ves y es chulo, y la lamparita, chorraditas de estas y demás, yo no soy experto en estas cosas, pero bueno, pues llama la atención, ¿no? Y está bonito y bueno. Pero ha desaparecido lo que tenía la zona como posibilidad de refugio y para dormir y para que podían utilizar las personas sin hogar, pues ha desaparecido un tanto por ciento muy alto. Y sin que de alguna manera se note, que ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, de lo que veníamos hablando antes, hemos visto un poco cómo por todo el mundo se dan situaciones de este tipo. Hay pinchos, bancos o lo que sea por todas partes, sobre todo vamos a hablar de Occidente sobre todo, Vamos a hablar de Occidente sobre todo. Y también lo que está detrás de todo esto es que hay conductas que alguien considera que son indeseables, que no queremos tener a las personas sin hogar cerca,
que la gente necesita utilizar ese espacio público para sobrevivir, eso independientemente de todas las normativas y demás que se pongan, es así, y que luego pues hemos puesto en marcha diferentes tipos de legislaciones, y en este caso pues desde Europa hace muchos años, que van en contra, al final, de las posibilidades de supervivencia en el espacio público de las personas sin hogar. Y sin entrar en temas legales, pero sí quería de alguna manera daros unas pinceladitas de algunas de las cuestiones, ¿vale? Ahora mismo, y además como está en boca de los medios, pues porque andan ahí Podemos y el Partido Socialista intentando, no sé muy bien si anular lo que es la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana, lo que llamamos la Ley Mordaza. Algunos de los artículos parece que se han puesto de acuerdo para quitarlos, pero detrás de ese articulado hay un montón de cosas que son un poco curiosas, ¿no? Y luego tenemos otra que me parece potente porque yo no sé si alguna vez he sido muy consciente de que había semejante entramado de normativas y demás ante la situación de la utilización del espacio público. Y es la Federación Española de Municipios y Provincias, es la que de alguna manera ha planteado la guía, ahora voy a decir, de orientación un poco para las ordenanzas municipales. Entonces, el objetivo se llama Ordenanza Tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces, el objetivo es preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas. Hombre, yo leo esto y digo, el problema es que esto es la orden, y os voy a decir qué pasa, que para conseguir este objetivo luego se regulan diferentes tipos de situaciones y de espacios y de formas de hacer con sus correspondientes multas por un uso indebido que va directamente al medio de vida o las maneras de supervivencia de las personas sin hogar, como dormir y acampar. O sea, lo que igual no nos hemos dado cuenta, y solo nos hemos dado cuenta porque cuando vamos por ahí con la furgo no nos dejan ya acampar, o sea, dejar la furgo en muchos sitios, o la tienda de campaña. Lo de la tienda de campaña sabemos hace muchos más años, ahora ya se ha pasado de moda, pero que no puedes acampar en determinados espacios, o que a las 7 de la mañana tienes que salir corriendo. Hay un montón de normas además que igual no están pensadas para las personas sin hogar, pero en quien tiene el efecto más potente es en ellas precisamente. Y eso también tenemos que tener en cuenta. Sentarse, recostarse o tumbarse en mobiliario público. A mí me parece alucinante que eso esté araututa egotea, que esté regulado, me parece alucinante. Entonces, depende, si no estás utilizando el banco para lo que se supone que se tiene que usar, existe la posibilidad de que te multe. A mí me parece alucinante. Uso de parques, jardines y zonas verdes. Bueno, pues ahí normalmente se juega muchas veces con los horarios, encerrar este tipo de espacios públicos a la noche. Entonces, bueno, con el juego ese de no poder estar es donde aparecen luego problemas. Bueno, rebuscar, manipular y recoger basura o tirar basura. Aunque parezca mentira, esto también está regulado. Es verdad que no todos los ayuntamientos luego tienen su propia ordenanza que da respuesta a esto, y que incluso teniéndola, la apliquen. Vale, esto también hay que tenerlo en cuenta, pero yo me he encontrado con un entramado por detrás que me llama la atención, porque existir existe, y la multa existe, y las posibilidades en un momento dado también existen, ¿no?, para que esta persona pueda ser sancionada. Ejercer la mendicidad. Se asocia directamente a personas sin hogar. Sabemos perfectamente que todas las personas sin hogar no mendigan, y que tampoco todas las personas que ejercen la mendicidad son personas sin hogar, pero se une en el imaginario colectivo, se une totalmente, ¿no? Aquí sí que hay un tema que normalmente se busca que no haya un efecto negativo en la población. Y entonces se habla de mendicidad agresiva, de situaciones así. Entonces, bueno, aquí hay todo tipo de normas también, Lavarse o bañarse en espacio público.
el consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas. Y aquí esto es como todo, si no molestas, ¿no? El si no molestas, que no está dicho así, está puesto todo adecuadamente con la jerga legal y demás, pero al final es si no molestas. Entonces, estamos en un momento en que hay un equilibrio entre un discurso inclusivo e intentar buscar que las personas que están en esa situación puedan salir adelante, pero a la vez, y digo a la vez, lo que hacemos es plantear también discursos represivos en el que hay conductas que consideramos que son inadecuadas y que hay que sancionarlas. Y eso tampoco es algo que de repente haya aparecido aquí, sino es algo que viene de fuera, que en los últimos años, sobre todo de Estados Unidos, que está calando mucho en Europa y es en, de alguna manera, penalizar actuaciones que consideraríamos muy leves, pero plantear la necesidad de ir a saco con ese tipo de actuaciones como aprendizaje para la sociedad, ¿no? Saben perfectamente que las personas sin hogar no van a poder pagar la multa, pero el objetivo no es que la persona sin hogar pague la multa y cambie su actitud, sino es un aviso a navegantes, ¿no? Es que la población sea consciente que nosotros estamos aquí y vamos a ir con este tipo de actuaciones, vamos a ser implacables, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí detrás. Y lo que os digo, es importante también saber que no todos los ayuntamientos tienen estas normativas y las tienen desarrolladas de igual manera y que incluso teniéndolas, las ponen en marcha, ¿eh? Vale, y así un poco rápido, porque esta ley de protección y seguridad ciudadana tiene muchas cosas que tienen que ver muchas con la utilización del espacio público y detrás tienen, más que las personas sin hogar, pues han tenido como excusa situaciones de terrorismo, movimientos sociales, colectivos que de repente empiezan a usar el espacio público para reivindicar cuestiones. Entonces, detrás de eso, y además que se plantea como una ley que no era necesaria porque lo que había podía valer, pero ha llevado a inseguridad jurídica, a que haya sanciones pues, muy altas y desproporcionadas. Y estamos pensando ya un poco en las personas sin hogar, ¿eh? Y luego hay una cuestión que a mí es la que más me ha llamado la atención y es la del concepto de deslucimiento. ¿Sabéis lo que es el concepto de deslucimiento? Sí, os sonará, no deslucir algo, ¿no? Hacerlo más feo o hacerlo... Pues algo que yo he oído de pequeño, ¿no? Bueno, pues resulta que en esta ley aparece como concepto, entonces es un concepto que no tiene una base jurídica y que además, independientemente de que tú tengas una intención de hacer esa conducta que el agente de la ley de turno considera que es deslucimiento, aunque no tengas esa intención, alguien puede decir, estás desluciendo el mobiliario, la zona y demás. Y eso está en esa ley, ¿no? Es una cuestión. Y nuestras personas sin hogar, en muchos casos, pues son la foto de deslucimiento de un espacio. Si tú consideras que tú quieres el espacio limpio y demás para que la gente pueda pasar, pueda ir a consumir y demás, las personas sin hogar entorpecen eso, ¿no? Y no son, bueno, pues en muchos casos no tienen alrededor una estética que vaya acorde con la zona, ¿no? Entonces mucha gente considera que molestan, que estorban, que mejor si no están. Y como anécdota también, el consumo o tenencia de drogas, aunque sea consumo propio, curioso que está en esta ley también, a mí me llama la atención, y el abandono de instrumentos para drogarse. Entonces, en espacios públicos, en autobuses, esto como todo tiene luego un montón de curiosidades, ¿eh? Pero sí quería que vieseis que por detrás de esos pinchos que hemos visto antes, luego hay toda una dinámica de gobernanza en los últimos años, sobre todo en los países occidentales, de entender que muchas veces las personas sin hogar, en vez de entender que hay un problema social y de vivienda, entender que son un problema y entonces hacer un montón de actuaciones para echarlos de las zonas, ¿no? Quitarlos de las zonas, echarlos a otro lado. Se ha invertido mucho más en eso que en buscar soluciones o entender que hay que buscar soluciones para ello. Hasta aquí
zeo zer sartu nahi duzun. Joseba eta biok adostu dugu tarteka marteka moztuko dudala eta pixka xaxatuko dudala, ezta? Voy a hacer de abogado del diablo. Has mencionado que nuestras ciudades cada día son más bonitas, etcétera, etcétera. Se me hace difícil entender que detrás de ese tipo de expresiones artísticas, por llamarlo de alguna manera, o arquitectura, haya una intencionalidad. Me voy a poner desde la inocencia. ¿Tú crees que desde un departamento concreto, un ayuntamiento, se puede pulsar una iniciativa en ese sentido para que se tomen una serie de medidas para expulsar a gente de un entorno cercano, de un centro, etcétera, etcétera? ¿Crees que hay esa intencionalidad? Yo te diría que sí. Quiero decir, yo te diría que no es lo primero que tienes en cuenta, pero sí es algo que tienes en cuenta. Sí es algo que tienes en cuenta. Si tú tienes una zona en la que, la Plaza Indautxu, que decía antes, la Plaza Indautxu, en esa zona, muchas veces hay algún medio de comunicación que también echa un poco de gasolina a la situación para parecer que hay un conflicto vecinal entre personas sin hogar y vecinos que no existe, simplemente porque hay gente a la que le molesta o hay un momento en el que alguna de las personas sin hogar está en malas condiciones y se monta un cristal, ya está. Pero nunca es unos contra otros o normalmente es entre ellos, lo que pasa es que te molesta verlo, tú estás tranquilamente en la terraza tomando algo y te molesta. Eso pasa a la radio, entonces la radio monta un programa, te llaman, te engañan, te meten a los vecinos en medio, entonces, quiero decir, intencionalidad, aunque sea soterrada, existe, o es un factor que tú tienes en cuenta a la hora de diseñar una zona. Entonces, bueno, pues ya no voy a entrar en los pinchos, lo de los pinchos es claramente que tú pones los pinchos porque no quieres que haya. Me voy un poco más a lo que hemos visto de la Lóndiga, que es una construcción nueva, un diseño nuevo, una zona que tú quieres para determinado tipo de personas y además va construyendo alrededor, se han hecho alguna casa nueva, entonces esa zona se está revitalizando, habiendo sido una zona rica, pero con un espacio parado, digamos, y bueno, yo creo que, aunque no sea la primera intencionalidad, el factor se tiene en cuenta, yo creo que siempre. Joseba, zerk eraman lezake bizilagun batzuk, instituzio bat, erabaki gordin bat hartzera. Hau da, nire ingurumarian kale gorriko jendea dabil, eta bildu egingo gera eta erabaki bat hartu behar dugu. Zer eratako erabaki agertzen dira? Instituziekin hitz egiteko joera izaten da, edo hau zirt edo zart konpondu behar dugu, zure esperientzian oinarrituta nolako jardunak izaten ditugu? Bale, bueno, guk denetarik bizi izan dugu Bilbon, alde batetik bizi izan dugu zelan, adibidez, Indautxu plazakoa kontua izan da, hori, zelan dan, badago zonaldeko taldetxo bat, hor zinegotzi egoten da, eta, bueno, horra eraman arazoa, prentsara joan, lehenengoa prentsara, beti prentsara, eta, bueno, hau hor geratu da, adibidez, Indautxu plazakoa. Egia da, tarte batean, denboraldi batean, polizia asko egon dela, ingurutik. Baina ez dira desagertu txebakoak, esan nahi dute, bueno, polizia gehiago egon da, jendea lasaitu da, edo, eta kitxo, eta gero desagertu da polizia, eta jendeari pasa zaio. Bale, beste alde batik egon dira, elkarte batek ipini nahi du zentru bat etxebakoentzat leku batean. Eta bi adibide ipiniko ditut, guri gertatu zitzaigun 2001 urtean uste dut, gutxi gora bera, Ontza zentrua jarri genuen, eta oso harrituta, baina horko auzo osoa gure kontra jarri zen, eta antolatu ziren, eta oso bortitza izan zen. Joaten ginen jendea eramatera poliziarekin. Gogoratu dezagun zein zen Ontza zentroaren helburua? Ontza zentroa da gaueko zentro bat, kontsumoak dituzten etxebakoentzat, bale?
Orduan, momentu hartan, eta txarto esan da, jonkiak, bale? Orduan, gu geratzen ginen beste leku batean kotxekin, sartzen genituen pertsonak gure kotxean, eta ertzainarekin joaten ginen Egoitzara. eta zegoen olako jente oldea, irainka, kolpeak ematen, eta, Zuen helburua zen kale gorrian zeuden pertsona horiek leku duin batera ematea ez bakarrik eta hori, jarraipen bat egitea, ez da? momentu hartan gainera bazegoen arazo handi bat, siringekin kalean, edo orduan zen, duintasuna ematea bere egoerari, aukera ezberdinak ematea, jendea, kontsumo garbiago bat izateko, eta atentzio bat izateko, ez da, gauean, Bilbon ez dago gaueko zentrorik, bakarrik ontza. Besteak dira aterpetxeak, baina gaueko zentrorik irekita ez dago. Orduan, beharra bazegoen, beharra badago oraindik, eta, suposatzen dut egongo dela, Hor, azkenean, aldatu behar izan genuen egoitza lekutik. 150 metro, gutxi gora bera, ez gehiago, baina justo auzoa bukatzen da. Zubi bat dago, San Anton zubia, eta orain daukagu San Anton elizan daukagu ontza. Baina hor, instituzio guztiek gurekin adostu zuten martxan jarri behar zela egoitza hori. Orduan, alde batetik elizak, beste alde batetik Caritasek, elizak eta, esan nahi dut, Eliza kasu honetan, Udala, Eusko Jaurlaritza, Diputazioa, elkarrekin esan zuten, hau aurrera atera behar da. Eta oraindik ere, guztion artean eramaten dugu dena, zati batek, gero finantzaketa kontua da, tarte batek ematen du batek, denok ematen du ezeo zer. Zer egin zen, eta ondo egin da, lan handia egin, inguruneko... Bizilagunekin edo? Bai, baina hor, antolatuta dagoen udaleko gune horrekin, bale? Eta, asambleas de distrito edo lako zeusar, bale? Orduan, heldu zen momentu bat, non, ontza desagertu zen hortik, esan nahi dut, batzarretatik, orduan, guztiz normalizatu zen, auzo berriko, 150 metro bakarrik, baina auzo berriko jendearekin eta dendekin eta beste modu batean landu egin zen kontua. Joseba, egoera honetan zenbaterainoko oinarria dauka edo zenbaterainoko influentzia dauka beldurrak? Oda, ez jakintasunaren inguruan, kontuen inguruan... Oso handia da. Guretzat izan zen apur bat, kuriosoa ze auzo hori nahiko xumea da. Eta orduan, badago jentea, hango jentea erabiltzen gure zentrua, eta orduan esaten genuen. Baina, beldurra da, eta batu ziren, eta indarra handia izan zen. Eta duela urte gutxi, eta eguneko zentro bat, kasu honetan bizitegirena, beste elkarte batena, nahi zuten auzo batetik beste batera, baina asko mugitu Errekaldetik Txurdinagara eraman, agian esen ondo landu auzokideekin lehenago, eta esen inoiz ireki. Orduan, gauza hauek ez dira errezak, gu oraintxe bertan ari gara justu prozesu horretan, saldatu behar dugu jantokia izan dena, eta hori beste leku batera, eta egin duguna izan da, orain arte, lan oso handia auzoarekin. Kristau komunitatearekin, elizarekin, eskolekin, eta ikusiko dugu bukatzen dugunean obra eta azten garenean espazio berrian, baina espero dugu ondo joatea, ze orain arte badirudi jendea, eta naiz eta beldur zantzuak egon hortik, eta olako mezuak entzun, jende asko dago esaten ere, jendeak aukera bat behar du, eta hau da aukera hon bat, leku ona da, leku irekia da, lehen, Sabino Arana da hori, lehen bazegoen autopista hortik jaisten zena, baina kendu zuten, eta orduan hori guztiz garbi dago, espazioa oso handia da, orduan ez dauka influentzia oso handia, ez da? Baina ikusiko dugu. Joseba, las personas que estaban en ese entorno que has mencionado, en los diferentes entornos, ¿ahora dónde se encuentra? Porque me imagino que estará buscando un espacio donde poder, vamos a decir,
pasar la noche, etcétera, etcétera. Esas personas que estaban en ese entorno han desaparecido, me imagino que no, sino que habrán ido a otros emplazamientos a buscar un lugar. No ha sido vaciado de emplazamientos, ha sido espacios que estaban pensados para poner algún tipo de centro que se ha puesto en otro lado. No, me refería a las personas que estaban, los ejemplos que has puesto de Bilbao, más concretamente, las personas que estaban... no, mira, pues ahí está el caso, ¿no? Sí. La primera campaña que hicimos de Bestevi la hicimos con un cartel que salía pues, un hombre que estaba en Arriquíbar, porque detrás de él en el banco se veía toda la obra nueva hacia el Guggenheim, ¿no? Bueno, esa persona falleció y demás, pero la gente se mueve. Se han movido, no mucho, no mucho, es buscar. Al final tampoco se hacen grandes acometidos urbanísticos que de repente son, no sé, toda una manzana de golpe, entonces no hay espacio. No, la gente busca un espacio, otro, incluso adaptan esos banquitos, los adaptan, y lo que les ha echado definitivamente de esos banquitos de al lado de la Alhóndiga ha sido la pandemia. Porque como el bar de dentro tiene que intentar sacar su negocio adelante, ha puesto terraza afuera que antes no había y la han puesto pegada a eso. Entonces ahí ya han desaparecido, en una parte y en la otra. Es curioso, no es un ejercicio de expulsión activa, pero se da. Y luego es verdad que bueno, pues, Bilbao va cambiando, pero la gente pues, se sigue buscando la vida. Hay gente que, bueno, pues Bilbao es muy pequeño, pero ya sabéis que es bueno, pues un bocho, ¿no? Al final es valles muy cerrados, pues la gente se va un poco al extrarradio. Joseba, tenemos ejemplos de arquitectura hostil en diferentes lugares. Tenemos, bueno, ha llegado diferentes noticias en relación a ciertos barrios, no vamos a decir el barrio de qué ciudad es, donde los asientos, etcétera, etcétera, han sido sustituidos por piedras, más concretamente, para expulsar a X personas. ¿Lo comprendes, lo entiendes? ¿Ese problema lo trasladamos a otro entorno, a otra vecindad? Lo trasladamos, sí. Lo único que estamos haciendo es trasladar el problema a otro lado. No solo trasladamos el problema, sino que encima estamos alimentando también un caldo de cultivo de poder decidir que nosotros echamos a lo que hay, o sea, solo por no querer ver una situación que es real. Es decir, yo entiendo que que ver una persona sin hogar en la calle significa, y poner conciencia en ello significa que ser consciente que el sistema en el que estamos funcionando no funciona. Y cuando bastante nos aprieta la vida y demás, de repente pues tener que encontrarnos con situaciones que todavía pues, te pueden traer más malestar y demás, pues yo entiendo que la gente haga así, que no mire y demás. Yo eso me parece totalmente respetable. Pero no desaparece el problema. Ahí está, ¿no? Entonces, por eso, todas estas normativas políticas y demás, en el fondo, no llevan más que a operaciones estéticas y no van al fondo del asunto, ¿no? Por entrar una cosita que te decía antes, ¿no? Si la vivienda es lo que necesitamos, las personas sin hogar son personas que no tienen vivienda, y además de no tener vivienda hay personas que necesitan un apoyo social. ¿Por qué no entramos un poco a eso? ¿Por qué seguimos pensando, pero políticamente también, que la respuesta a las personas sin hogar tiene que venir de los servicios sociales? ¿Por qué no pensamos que tiene que haber una coordinación total de los diferentes sistemas para poder dar respuesta a la persona que tiene una necesidad de vivienda? Igual también tiene una necesidad de apoyo social, pero también tiene una necesidad sanitaria y una jurídica y una de educación y una de... Entonces, lo que hacemos es partir la persona en cachos, y las personas somos una. Entonces, de alguna manera, a mí me hace mucha gracia ahora ya no sé si quedan en los ambulatorios porque no me dejan entrar, pero antes había carteles que ponían en el centro de la persona, Osakidetza. En el centro de la persona significa precisamente eso, que tenemos que pensar en la persona y todo lo que le influye a la persona para, en este caso Osakidetza, desde la salud, para que su salud esté bien, pero en este caso a las personas sin hogar, para salir de esa situación. ¿Qué hay detrás de la situación de sinhogarismo de alguien? Pues con cada persona es totalmente diferente. Y una cosa es que necesite un apoyo social, incluso que pueda tener la referencia importante de ese apoyo para hacer una lectura de la realidad y cómo poder ayudarle a salir de eso, pero no podemos colocar también la vivienda encima de los servicios sociales, porque sabemos perfectamente además que no nos dan ningún tipo de bola.
Sabemos perfectamente que la vivienda está a otros niveles. Yo me acuerdo hace muchos años ya, aquí, cuando se hizo la primera jornada de exclusión residencial, hablando con Íñigo Estomba, y ¿cómo es la relación con viviendas municipales, lo que tengáis aquí y tal? Me dice, no tenemos relación. O sea, ahí tendría que haber una comunicación brutal, brutal, y no son departamentos pensados para cosas diferentes, pero claro, al final tenemos que pagar, voy a gastar dinero en como la situación de vivienda de la persona, no solo la que está en la calle, sino la que está sobreviviendo y no tiene para pagar la renta, tienen que estar los servicios sociales, públicos y privados, ayudando a la persona y poniendo dinero para vivienda. Entonces, estamos asumiendo también desde servicios sociales algo, pero eso es un poco la visión que se tiene desde lo político o de cómo se entiende el sinhogarismo, ¿no? Y hay una cuestión clara, sinhogarismo, sin hogar no tiene, o sea, vamos a partir de que todas las personas tengan vivienda. También tenemos una dificultad, es que no tenemos parque público. Y bueno, pues aunque tengamos la comunidad autónoma que con, digamos, más mecanismos y que, bueno, pues que se pone medallitas de que va mucho mejor que otras, pero ellos mismos también te reconocen que no llegan y que la demanda en el último año y medio de vivienda para alquiler está siendo brutal. Entonces, quiero decir, no tenemos parque público, tampoco nos atrevemos mucho a generar parque público, entonces es un tema estructural de cómo entendemos también la vivienda por un lado. También es un momento en que la vivienda es el bien de especulación mayor en el mundo, entonces eso influye, entonces eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, bueno, si juntas todas estas cuestiones... Estamos aquí representando diferentes entidades sociales. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Nos tenemos que apoyar más? La pregunta del millón, ¿no? Efectivamente. Argi daukat. Lo que no contamos no existe. No existe. Una de las cuestiones que le pasa al sinhogarismo y a la persona sin hogar, esa invisibilización, parece que todas tenemos claro que son personas que para el resto de la sociedad son invisibles. Bueno, esta invisibilización llega a todos los estamentos. Todo aquel que toca personas sin hogar, por trabajo, por política, por no sé qué, es una parte invisibilizada dentro del estamento en el que esté. No sé si me estoy explicando. La gente que trabaja con personas sin hogar en el ayuntamiento, dentro del ayuntamiento tiene sus compañeros, digamos, el resto de compañeros los miran de una manera diferente. Los psiquiatras que trabajan con personas sin hogar, con enfermedad mental en la calle, son los raros de Osakidecha, son los raros de salud mental. Los departamentos que trabajan con inclusión en la Diputación no tienen el mismo brillo que los otros de acción social, por lo menos en Vizcaya, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, no es una cuestión que solo pase con la persona, sino lo que tiene que ver con el concepto, Entonces, una de las cuestiones que tenemos que hacer es enseñarlo, es decir, esto está pasando, hay que comunicar, hay que decir, esto está pasando en nuestra ciudad, ¿no? Esto está pasando en nuestro pueblo, en nuestro país, hay que contarlo. Hay que empezar procesos para que la gente que está viviendo esa vulneración de sus derechos pueda empoderarse, pueda ser consciente de qué le pasa, qué le está pasando, por qué le está pasando y qué medios tiene en un momento dado para poder defenderse. Tenemos que hacer campañas. Esto que estamos haciendo hoy mismo es parte de poder visibilizar este tipo de situaciones. Tenemos que trabajar en red. Trabajar en red no es fácil. Trabajar entre diferentes, con diferentes momentos de entidades, con diferentes momentos de movimientos sociales, con diferentes momentos de movimientos políticos, con diferentes prioridades también, que tenemos que ponernos de acuerdo en el mínimo. Yo creo que es clave. Tampoco hay que pensar que esto es la panacea, pero yo creo que uniéndonos entre diferentes, viendo qué es lo que nos une y poniéndonos de acuerdo en eso, creo que podemos avanzar por lo menos en poder hacer más presión, en poder visibilizar más las situaciones y poder introducir pues diferentes factores que ayuden al cambio, ¿no?
yo creo que es necesario que conozcamos las legislaciones, las normas que tenemos y demás para poder en un momento dado denunciar, solicitar cambios o plantear cambios. Y creo que es más que claro que tenemos que hacer incidencia, tenemos que cambiar las leyes y tenemos que invertir en incidencia. Si no, las cosas no se cambian. La ley esa que hablaba antes de protección de la seguridad ciudadana y demás, es una ley que los juristas entienden que no se tenía que haber hecho. Allá había un interés político por hacer eso en ese momento determinado. Y se hizo. Entonces, creo que nosotros tenemos que aportar nuestra parte, porque si no, me parece que está todo bien. Es decir, ya bastante invisibles somos, como para encima no sacar la mano de vez en cuando y decir, estamos aquí. Yo he empezado pues ahora en septiembre con el tema de vivienda, ¿no? Es algo que llevo trabajando muchos años desde Sin Hogar, pero bueno, ya un poco más liberado. Y el gobierno vasco está en proceso de renovación del plan director de vivienda. Bueno, yo creo que está ya casi aprobado. Entonces, estuvimos en mayo así en unas reuniones online y demás, que pues, estamos más o menos 50 personas en cada uno, alquiler, construcción, no sé qué. Bueno, y claro, yo dije, entidades sociales estábamos dos. Agentes de la propiedad inmobiliaria, gente de urbanismo, de todos los ámbitos, de Etxebide, Alokabide, Patatín, Departamento de Vivienda, empresas constructoras. Es decir, esto es otro mundo. Entonces, o entramos y empezamos a decir que también os tenéis que tener en cuenta, o si no, evidentemente, no nos van a tener en cuenta. Y os voy a contar una anécdota de hace ya, pues igual 7 años. Bueno, cuando todavía había responsable de vivienda en Cáritas de Vizcaya, yo creo el último año que estuvo Unai. De repente va a venir estaba la renta básica, habían aprobado una nueva ley de turismo y estaba la ley de vivienda por ahí dando vueltas, que se iba a aprobar, que no, que sí, tal. Bueno, entonces de repente pues hicimos una triangulación, así no muy exhaustiva, pero nos dimos cuenta que quedaba un triangulito de personas que se quedaban fuera de las 3 leyes. Si las unías, se quedaban fuera. Y entonces, pues nada, pues pedimos una cita con viviendas municipales y para explicarles un poco la situación, cómo veíamos que había gente que es probable que se quedase fuera de poder acceder a alojamientos que ahora estaban accediendo, y estoy hablando de las pensiones, las pensiones hosteleras. Vamos, cosa que ahora mismo son casi todas para turistas y han ido echando a la gente. Entonces, aquello que le planteamos al de viviendas municipales ha pasado después. Pero nos dijo, pues es verdad, pero son el 0, no sé cuántos de la población. Si no se lo dices, aunque siga haciendo lo mismo, has perdido una oportunidad. Tienes que estar ahí, hay que plantear, hay que incomodar, o por lo menos en un momento dado decir, no estáis teniendo en cuenta a estas personas, no estáis teniendo en cuenta estas situaciones. Entonces, bueno, yo creo que es totalmente necesario estar ahí y enredar lo máximo posible, que es para lo que me han puesto a mí ahora en esto. Y entonces se pueden hacer cosas. Y quiero enseñarnos alguna campaña curiosa que he encontrado por ahí, como esta, que es yo creo que es de Vancouver, en Canadá, en la que, como reacción a una dinámica creciente en la ciudad, en la que iban poniendo pinchos y demás en muchos sitios, ellos hicieron esta campaña en la que, pues parece que llueve mucho en Vancouver, por lo visto, pues entonces ponían esto en los bancos, ¿no? Entonces, bueno. Y luego hicieron esta otra campaña que aquí dice, this is a bench, esto es un banco, de día se ve así, pero tiene una tinta especial y entonces cuando pasas por la noche pone, esto es una habitación. Entonces, campañas de sensibilización desde los mismos espacios que ayudan a la gente a resguardarse, ¿no? Vale, os voy a contar otra historia, otra campaña, en este caso es Fondation Abbé Pierre, yo creo que Francia, ¿no? Bueno, en París es muy fuerte y demás. Entonces, hacen una campaña de sensibilización. Os voy a poner primero un vídeo en el que se ve un poco el spot de la campaña
Y luego la cuestión es que como estaban tan hartos de ver cómo iban proliferando los pinchos de todo tipo por París sobre todo, pues entonces montan una entrega de premios que se llama Pic d'Or, pincho de oro o algo así, en el que al estilo de los Rachis con los Oscars, pues dan premios a las cosas más brutas que han encontrado con tipo de, o sea, con arquitectura hostil por ahí, ¿vale? A ver si está bien. Está en Twitter, está. Jarriko dizuet bestea, ikusteko apur bat, da zeremonia, orduan, bueno, pasatuko dut apur batari, baina... Ai, ama. Ematen du olako zeremonia potoloa eta bueno, sariak ematekoa, jende famatua. Répondu présent pour dénoncer ces dispositifs anti-SDF. C'est pas en invisibilisant le problème qu'on va le régler, c'est une évidence. Donc nous pensons qu'il faut collectivement se réinterroger. Et donc voilà, ce soir j'ai l'honneur de remettre le prix du mobilier urbain anti-SDF le plus décomplexé. Donc voilà, ce soir j'ai l'honneur de remettre le prix du mobilier urbain anti-SDF le plus décomplexé. Le lauréat de la catégorie Fallait oser est Place Unique. À bientôt. Quelque part, j'ai un petit plaisir ironique à vous présenter les nominés pour le truc le plus fourbe. Vous voyez? Non, non, mais je vous jure, c'est vraiment... Enfin, moi, j'appelle ça plutôt... Mais ils n'ont pas voulu la Fondation Abbé Pierre. J'aurais dit... Non, mais j'aurais dit le prix...
lauréat de la catégorie Bouche de l'Art et Défense de stationner Besançon. Que dire à part mon admiration pour tous ces ingénieurs qui rivalisent d'inventivité pour trouver des solutions pour les sans-abri. Les douches dans les entrées de parking, les rochers sous les ponts, les bancs thermomoulés, les pentes à 45 degrés, les tapis de sans parler des bacs à fleurs participatifs et autres végétalisations de fils de pute. Cuando me contaron un poco cómo era esto, me llamaba la atención un poco que era como los Razzies, ¿no? De los Oscars. Me llamó mucha atención. Digo, mira, menudo montaje que haces, creo que han hecho tres hasta ahora, creo, ¿eh? Y bueno, me parece impresionante que te plantees, o sea, cómo tiene que ser la situación, que ya habéis visto, o sea, a lo que daban premios ellos, o sea, lo más duro. Hay algunas que son tremendas, ¿eh? Entonces, todo este tipo de situaciones hay que buscar la manera de denunciarlas. Y sí tengo claro, y ya entrando un poco más a cuál, porque ha preguntado John, ¿qué podemos hacer las entidades sociales? Bueno, vivimos donde vivimos, tenemos unas leyes, tenemos unas posibilidades. Yo creo que tenemos que exprimir las posibilidades que tenemos. Es decir, tenemos una herramienta que en principio viene como algo que viene de Europa, ¿no? En Europa plantean que tiene que haber estrategias para acabar con el sinhogarismo en los diferentes estados. En el caso del Estado español, la competencia la tienen las comunidades autónomas. Y bueno, y aunque aquí en la Comunidad Autónoma Vasca empezamos más o menos a la vez que la estrategia estatal, la primera, ¿no? Ahora estaríamos planteándonos qué pasa con la segunda, sí que se ha hecho un trabajo, un esfuerzo que luego no ha tenido un reflejo en presupuestos, en nuevas líneas, en avanzar en dinámicas para acabar con el sinhogarismo. A pesar de que se hizo un buen trabajo, yo creo que luego no se ha aprovechado bien, ¿no? Entonces, ahí yo entiendo que tenemos que estar. Como ejemplo, antes de que el gobierno vasco contratase a una consultora para elaborar el documento, que debo decir que a mí me parece que es un documento que es muy potente, y que recoge un montón de cosas que se pueden hacer. Antes de eso, las organizaciones sociales que trabajamos con personas sin hogar en Bilbao, reunidas en la plataforma Bestevi, hicimos todo un trabajo para hacer un borrador de estrategia que nosotros presentamos al gobierno vasco. ¿Vale? Es decir, nosotros nos adelantamos a la propuesta que hiciese oficialmente el gobierno vasco. Ahora mismo estamos más o menos en ese momento otra vez. Es decir, bueno, estamos empezando, queremos empezar antes de fin de año a tener las primeras reuniones para ir viendo, testando cómo está cada territorio histórico respecto a la situación con las personas sin hogar para hacer un planteamiento al gobierno vasco. Entonces, es decir, nosotros entendemos que tenemos que estar. Entiendo que estamos en diferentes momentos, también las entidades sociales y en el trabajo en red, en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa, porque también tenemos realidades diferentes, pero creemos que tenemos que estar, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones. Tenemos que trabajar juntos, evidentemente. Si además trabajamos con el resto de los territorios que pueden dar una información más cercana y que puede tener una capacidad de presión mayor para que luego lo que salga del gobierno vasco bueno, pues tenga un reflejo mayor también en la realidad, pues bueno, pues mejor que mejor. Entonces, bueno, desde ese tipo de cosas... Dignité. Oui, dignité retrouvée, car grâce à eux, les sans-abri ne dormiront plus dans la rue. Mourir, d'accord. Sí, no sé, no se me ha quitado el vídeo. Oh, sí, cosas que ya se hacen. Ya hacéis, hacemos en Bilbao, Parkatu... La pandemia fue un momento muy duro para las personas sin hogar. Estábamos todos metidos en casa, menos las personas sin hogar que no tenían dónde meterse, lo recordaréis. No ha sido nada fácil gestionar todo eso.
bueno, pues desde BSTV se sacó una campaña que evidentemente era todo online y mediática y demás para plantear, bueno, ¿y qué pasa con toda esta gente, ¿no? ¿Dónde narices se van a quedar? Y aquí lo voy a sumar un poco lo que hablaba antes de estas ordenanzas, de estas leyes que tenemos ahora mismo, que en un momento dado pues tuvimos muchos problemas con la policía, hasta que conseguimos sentar al ayuntamiento, con el propio ayuntamiento, porque aunque parezca mentira son el mismo ayuntamiento, los servicios sociales y la policía municipal. Esto lo digo también un poco adrede, porque parece que llevan políticas diferentes ante la misma gente muchas veces, ¿no? Hubo que sentar y decir, esta es la situación, estas son las posibilidades que tenemos de facilitar que esta gente pueda estar acorde a la respuesta sanitaria que necesita toda la población desde sus circunstancias. Pero a primer bote tuvimos problemas. Los trabajadores también tuvimos problemas con la policía, porque nos obligaban a gente que tiene que salir a la calle a tenerla metida dentro, no, que no puede estar aquí. Bueno, pues porque llevo placa y pistola. Entonces, ese tipo de situaciones se nos han dado. Hemos conseguido dar unos pasos, pero bueno, eso está ahí. Entonces, y bueno, y luego, decía, si no sales no estás. Si no sales no existes. No es fácil, supone invertir mucho, energías, en Sarea Josi esta erresa, hortinko, eta egon behar dozu, eta beti epe luzerako gauza bat bezala ikusi behar dozu, ez bakarrik epe motzekoa bakarrik bada ez dugu egingo. Hau kultura aldaketa da, eta azkenean honek esan nahi du demokraziaren alde lan egiten duzula, jendeari, abotsik ez daukan jendeari saiatzen zara abotsa ematen, orduan horretarako batzen gara eta horretarako biltzen gara eta lantzen duguna. Esas son posibilidades, muchas, hay que invertir en ello. ¿En hogar se puede convertir en una persona invisible? ¿Una persona visible? Invisible. Invisible, evidentemente. Evidentemente. Había una campaña de Cáritas de hace, yo creo del año 2005, en el que la situación de las personas sin hogar era un poco diferente y aparecía, era la misma cara y un cacho era de piedra y el otro era real. Pero bueno, en blanco y negro y demás el efecto era muy potente. Claro que puede ser invisible. Y muchas se convierten en invisibles. Una cosa es cuando la persona está activa y tú le ves por la calle, bueno, puedes fijarte más o menos. Pero como esté tumbada, dormida y demás, bueno, se invisibiliza. Eso es mobiliario, directamente mobiliario para la mayoría de la población. Es verdad que hay alguna persona que de vez en cuando dice, ostras, ¿le habrá pasado algo? Pero sí se convierte, sí. Joseba, esta tendencia de arquitectura hostil, ¿crees que va a ir a más? ¿Que hay una conciencia también detrás, como hemos podido ver en diferentes lugares? ¿Crees que se va a dar un paso? ¿Qué tendencias? ¿Cómo valoras? ¿Qué vislumbras? Yo creo que con la pregunta que me has hecho antes de ¿tú crees que lo tienen, que es la intención, que es intención? Bueno, yo creo que intención, igual esa intención, esas cosas un poco exageradas, de vez en cuando las veremos porque habrá algún gobernante que decida ponerlas en su localidad, pero sobre todo veremos actuaciones indirectas. Pues como decía antes, lo de la Alhóndiga y demás, ¿no? Diseños nuevos y demás que aprovechando, pues quito zonas, ¿no? Al lado de la estación, bueno, lo que es donde está el Corte Inglés y el edificio Vizcaya, creo que se llama ahora mismo, que estaba el Banco Bilbao antes, en Bilbao, bueno, eso lo ha comprado la Diputación y han estado 3 años de obras, creo. Entonces, la parte cerrada con los andamios y demás, ahí había una fuente en la que la gente, no las personas sin hogar, cualquiera salía de la estación y cuando ibas a Bilbao, los de pueblo que vamos a Bilbao, entonces quedabas en la fuente, ¿no? Y era un sitio en el que, bueno, pues ahí al lado de la estación y te sentabas y demás.
Ahí sí ha habido quejas y hubo artículos al periódico, hubo protestas para que eso no se perdiese, porque había mucho miedo de que aprovechando la coyuntura y el nuevo diseño, pues desapareciese, ¿no? Como espacio público, ¿no? Para poder estar, para poder quedar con la gente y demás. Pero bueno, ahora cuando han quitado los andamios ha vuelto la fuente. Ondo, Joseba. Bueno, jendeari, aukera emango diogu galderaren bat egiteko. Amigos y amigos, la oportunidad de, si tenéis alguna pregunta, queréis dirigirle alguna pregunta a Joseba, levantad la mano y nada, se la podéis dirigir. No os cortéis. Eskerrik asko, Joseba. Bai, intxo bat. Eskerrik asko, Joseba. La verdad es que ¿no? Has dado luces en cuestiones. Yo voy a preguntar un poco por los elementos de prevención, ¿no? Yo creo que es verdad que estamos ahí, que hay personas en situación de calle, con recorridos muy largos y muy duros, ¿no? En los que estamos hablando ahora con el tema de la arquitectura hostil, bueno, pues que a mí me resuena además también algo que Adela Cortina dice en relación con la porofobia, ¿no? Con las fobias o con los miedos que nos da la pobreza. Pero te pregunto en concreto, ¿crees que son los mecanismos o los elementos que tenemos que activar como sociedad y políticamente para prevenir el sinhogarismo? ¿Crees que son los pilares o los movimientos que tenemos que hacer para evitar que las personas lleguen a una situación de sin hogar? Bueno, yo creo que ahora mismo es un poco difícil. Creo que en el sistema en el que estamos metidas ya hace un montón de años y con las posibilidades que tenemos ahora, me parece que es prevenir el sinhogarismo, me parece que es complicado. Podemos prevenir algunas situaciones. Pero bueno, vamos a pensar en positivo y vamos a pensar en que, vale, no vamos a mover todo el sistema, pero vamos a intentar mover algunas parcelas, ¿no? Una de las cuestiones que planteamos y que hemos planteado a las instituciones, por lo menos en Vizcaya, no sé si han escuchado mucho o no, tiene que ver con poner los focos en espacios que puedan detectar situaciones que puedan llevar después al sinhogarismo. Por ejemplo, tenemos un montón de situaciones de mujeres que están sobreviviendo en pisos en malas condiciones, con abusos sexuales, con maltrato, por no estar en la calle. Ese tipo de situaciones a veces se pueden detectar desde otros ámbitos, desde el ambulatorio, desde la escuela, de los críos, Entonces, el poner algunos, sí, no digo focos, o en algunos puntos que ahora mismo que son previos a que se dé la situación, ¿no? Eso hemos planteado, nos parece que por una parte porque dejaría más visible un sinhogarismo femenino que existe y que somos conscientes que existe, pero que luego no aparece nunca en los números, y por otra parte porque evitaríamos un montón de situaciones de gente que tiene que acabar en la calle o en situaciones todavía peores, ¿vale? Por otro lado está también el cómo participamos como miembros de la comunidad en los ámbitos que existen de representación y de participación que existen en los ayuntamientos, en la Diputación, en el Gobierno vasco, y no los usamos. No los usamos. Hay una cuestión, imagino que en Donosti también habrá, que por ejemplo en Bilbao y en otros ayuntamientos, que se llama presupuestos participativos. Es verdad que tú no decides sobre el grueso del presupuesto, pero sí puedes decidir sobre bueno, ciertas cuestiones para que se pongan en marcha, ¿no? Entonces, el poder participar en ese tipo de espacios y dar tu opinión y plantear otras cosas, creo que habría que hacerlo. Claro, luego está, es decir, para prevenir el sinhogarismo, luego hay una cuestión clara que tiene que ver con la vivienda. Ahí tenemos un camino, bueno, pues largo, porque mientras en otras cuestiones, y hablo como entidades sociales ahora mismo, mientras en otras cuestiones tenemos interlocución más clara con la administración pública, en el tema de vivienda no. Las entidades sociales no existimos a ese nivel, entonces estamos intentando encontrar espacios
nunca mejor dicho, para encontrarnos, poder poner encima de la mesa qué situaciones se dan y qué posibilidades hay de dar respuesta a esas situaciones desde lo que hay ahora mismo o plantear cosas nuevas, ¿no? Ahora mismo es como que está muy cerrado. También entendemos que todo lo que hay puesto en marcha respecto a vivienda, pues luego hay, como he dicho antes, luego hay conexiones que son más inconexas que otra cosa, que dejan a gente fuera, y en eso tenemos que estar. Igual no podemos cambiar, o sea, la potencia como bien de mercado, nosotros no lo vamos a cambiar, pero que hay unas situaciones que se dan ahí y que igual las herramientas que tenemos las podemos adaptar para que den mayor respuesta a la gente que está viviendo ese tipo de situaciones, pues eso yo creo que sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí tenemos que mover un poco. Entonces, luego hay una cuestión como sociedad. Esto es entrar ya un poco. Una de las cuestiones, o sea, lo que tienen en común las personas sin hogar es, por un lado, que no tienen hogar, que no tienen vivienda, y por otro lado, que sus lazos de apoyo están rotos o muy debilitados, y entonces no les sirven para poder afrontar las cuestiones que les trae la vida, ¿no? Ahí también tendríamos que pensar en recuperar la comunidad. A mí, bueno, esto lo decía y parecía que era joven, pero lo llevo diciendo muchos años. Cuando yo era un crío no teníamos la estructura de administraciones públicas que tenemos ahora. Entonces estábamos más organizados en asociaciones y demás, que ponían en marcha respuestas que necesitaba la población. Luego, yo creo que es un logro que la administración, como garante de derechos también, haya recogido ese guante y sea competencia suya. Lo que no hemos hecho después es seguimiento a lo que hacen las administraciones. Nos hemos lavado las manos y hemos pasado incluso a muchas veces darnos miedo a hacer ese seguimiento. No vaya a ser que en un momento dado, si mi asociación vive con una subvención que da el ayuntamiento, pues la pierda, ¿no? Dicho así, un poco feo. Pero yo sí creo que como sociedad tenemos que plantearnos que la administración pública está para servirnos. Y nosotros tenemos que presionar a la administración para que haga el trabajo que tiene que hacer. Y eso es algo que no lo tenemos, yo creo que tenemos totalmente olvidado y que nos cuesta incorporarlo. Entonces, creo que podrían ser unas administraciones más democráticas y que diesen respuesta a las situaciones que se dan en la sociedad, no solo algunas. Todavía una conversación bueno, me tocó en unas jornadas de Sortarasi, que es una entidad de Bilbao que ha hecho 25 años y demás, pues una mesa redonda, y bueno, pues estaba el director de vivienda, de planificación y vivienda, Mario, y yo el de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues él mismo decía que, os he dicho antes, no llegan, y que hay gente que cumpliendo los requisitos de vivienda para pedir alojamiento Etxebide, nunca va a tenerla, porque siempre va a haber gente que va a tener un baremo mayor porque su situación es peor. Entonces, quiero decir, incluso ese tipo de cosas hay que ponerse encima de la mesa. Tenemos que saber qué leyes tenemos, qué normas, qué posibilidades para intentar cambiarlas. Y de alguna manera, pues hemos depositado eso inconscientemente. Bueno, yo voto cada 4 años y ya está, y entonces hay alguien elegido y bueno, pues que haga lo que tiene que hacer, lo que mejor pueda, pero nosotros nos tenemos que organizar. Y las entidades sociales también somos sociedad civil organizada y tenemos que ser conscientes de eso. Diferentes comunidades que se organizan para dar respuesta a las situaciones, en este caso, de pobreza y exclusión que tenemos a nuestro alrededor. Pues tenemos que hacernos valer también. Egunon, Joseba, oso ondo, ¿eh? Oye, una cosa te quería comentar. Yo es algo que continuamente me pregunto, ¿eh? y reflexiono conmigo mismo, ¿no? Nosotros como trabajadores de Cáritas o voluntarios de Cáritas estamos siempre luchando por una sociedad, o creemos una sociedad diferente, más justa, transformadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a veces yo me pregunto y digo, ojo, allá donde montamos nuestros centros, en vez de ser centros que sensibilizan, que sean espejos para los ciudadanos, para la comunidad, que sean espejos de lo que realmente estamos generando, ¿no?
esa injusticia que estamos generando, porque una persona en calle ya es una injusticia. O sea, en vez de ser centros que sensibilicen, que nos hagan hacer una labor para adentro, a veces son centros que agreden. Porque yo lo he vivido en mi propio recorrido. Y esto me duele. Es algo que digo, ¿qué estamos haciendo, no? Porque al final dices, ostras, pues si aquí tienes, recuerdo lo de Onza, yo fui voluntario de Onza a los inicios, nos íbamos allí a recoger a la gente y tal, y dices, aquellas, nos hacían calles para que pasáramos con la policía. O sea, era terrible aquello. Entonces dices, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo mal? ¿O cómo debíamos hacer de cosas? O como nos ha pasado en la TERPE, que hemos tenido que hacer todo un proceso de replanteamiento del proyecto, porque se estaban cogiendo firmas, ¿no? Ostras, pero esto me duele porque es algo que no estamos haciendo bien. No sé qué estamos, ¿no? Porque yo creo que TERPE o ONZA tendría que ser proyectos de eso, de vernos en el espejo, a lo que podemos llegar, ¿no? Porque nadie está libre de esto, ¿no? No sé, una reflexión simplemente y no sé, ¿qué se podría hacer? Es que ricasco. Bueno, yo me alegro que tengas la reflexión, porque no todo el mundo la hace, ¿eh? A mí una de las cuestiones que, bueno, pues también son ya 20 y tantos años metido en esto, y yo no trabajo igual ahora que hace 20 años. Y hace 20 años yo no era consciente de un montón de cosas que ahora sí. Y imagino que hay otras que todavía tampoco soy consciente, ¿eh? Y tiene que ver con la dignidad de la persona. Y entonces montamos centros sin tener en cuenta a la persona, para dar respuestas. Muchas veces hemos montado centros para dar respuestas y hemos dado la misma respuesta a personas totalmente diferentes. Eso llega un momento en que empieza a escocer porque realmente no le vale a la persona y entonces empezamos a replantearnos cosas y demás. Al final es tener en cuenta que las personas son sujetos de derechos, que están en una situación muy mala, pero son sujetos de derechos y que nosotros tenemos que trabajar porque sus derechos puedan ser reconocidos, ejercidos y garantizados. Nosotros tenemos que tener claro que es la persona en toda su dignidad, independientemente de que esté en una situación tan mala. Esa es la cuestión. Pero, por lo que sea, es algo que nos cuesta mucho incorporar, pero muchísimo. Y bueno, yo tengo compañeras y compañeros que tengo claro que se jubilarán y no lo habrán entendido. Yo les decía a veces que, bueno, pues llegaba un educador, una trabajadora social a trabajar y entonces le daba una lista, decía, mira, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Mira, empadrón, RGI, no sé qué, pim, pa, la apuntas a Chevide, ¿no? Y decía, joder, y lo hacía, niquelao. Pero realmente no sabía que lo que estaba haciendo es facilitar que esa persona accediese a los derechos que tiene reconocidos, para que luego pueda ser autónoma. Y hay un montón de gente que dices, tú haz A, B, C, D, F, G, tal, listo. También sé que no es un ejercicio fácil, ¿eh? Es decir, si incorporas esa clave, creo que se trabaja mucho mejor, te pesa menos todo, porque si no también muchas veces, pues eso, te llevas pesos que no te corresponden, etcétera, etcétera. Pero el objetivo que te marcas con la persona es el que tú te marcas y no el que la persona tiene. Es decir, aquí hay un montón de cuestiones que están dentro que tienen que ver también con la historia de nuestros servicios. El trabajar la inclusión es una cosa, aunque, a ver, siempre se ha trabajado de alguna manera, pero con un planteamiento claro y sobre todo de acceso a derecho y de que te puedan atender para salir a la autonomía, es una cosa nueva. Es una cosa nueva. Los servicios sociales no tienen la consideración que tiene educación o tiene sanidad, lo he dicho antes. Y dentro de los servicios sociales, los que trabajan con inclusión todavía menos. Entonces, es que ahí también está la invisibilización, ¿no? Ahí también está qué supone trabajar con los últimos. Es que pues algo llevamos la chapa puesta y da igual que seas de una entidad social que del ayuntamiento. Y eso es así. Porque luego a la hora de plantear cuestiones, de plantear más presupuestos, de plantear hay unos topes y aquí no entras. Entonces luego están los intereses políticos de turno, tal. Entonces, hay un montón de cosas detrás de todo esto. Y luego también es cómo entendemos, como sociedad, cómo entendemos a estas personas o al resto de las personas. Es decir, hay que recuperar comunidad.
ahora mismo todas las líneas nos llevan a un individualismo hiperconsumista, que además la satisfacción la tiene que tener con el consumo, que yo, pues que tengo dos críos ya adolescentes y demás, pues y eso que les damos caña, pero la vida es tremenda, que si los móviles, que si los juegos, que si tal, que si las zapatillas, yo alucino un poco con cómo nos hemos comido que la satisfacción vital viene del consumo, y eso de algunos bienes que no sirven para nada. Entonces, ya sé que estoy mezclando cosas, pero lo llevo al mismo sitio porque de alguna manera tenemos dentro metido algo que no nos deja ver a la persona que está en una situación tan complicada como un igual. Un igual con sus esperanzas, con sus necesidades, con sus capacidades, con sus posibilidades, con sus miedos, pero igual que yo. Y eso no es fácil. Si lo interiorizas, ya te digo yo que se trabaja mucho mejor, muchísimo mejor. Y para la persona también es mucho más justo. No sé si vas por ahí, pero bueno, total. Beste galderarik baduzue? Bueno, Joseba, gauzak oso argi utziko zenitun, ikusten duzu bezala. Bueno, Joseba, mila esker, eskerrak emar berezkizut, izan ere esfortzu handi bat egin duzu, argi utzi dizkiguzu gauza batzuk, urrats batzuk eman ditugu, eta bidean elkarrekin egingo ditugu urrats gehiago. Noski. Momentutxo bat, parentesitxo bat hartuko dugu, atxeden pitxi bat hartuko dugu, eta bigarren solasaldian etorriko zaizkigu bide laguneko lagunak. Haremos un pequeño paréntesis y agradecemos la presencia de Joseba Gaia y muchísimas gracias. Mila esker. Txalo bero.
Guardion, arratsaldeon, egunon. Gauza asko entzun ditugu lehenbiziko zatian, gogoratu, oztopoa gaindituz, arkitektura hostil jardunaldian parte hartzen ari garela, parte hartzen ari zeratela, izan ere, hemen gelo honetan egoteaz gain baita streaming bitartez lagun asko jarraitzen ari baitira gaurko jardunaldia, eta guztiei goizan esan dugun bezala ongi etorri. Joseba Gai entzun dugu, eta orain pixka bat errealidadea, arkitektura hostil edo etxai arkitekturaren inguruko errealidadea pixka hurbildu egingo dugu. Hortarako bi lagun ditugu hemen, eta bereekin solasean arituko gara. Después de este pequeño receso, después de la interesante conferencia que nos ha dado Joseba Gaia y nos ha dado una visión general de lo que es la arquitectura hostil, ahora vamos a acercar un poco esa realidad a nuestro entorno cercano y para ello contamos con dos amigas y amigos, compañeras y compañeros de Cáritas Guipúzcoa, como son Gloria Aranzábal y José Barreiro. Y con ellos vamos a mantener una pequeña tertulia y bueno, naturalmente estáis invitadas e invitados a participar cuando queráis. Por lo tanto, cuando queráis levantéis la mano, os cederemos un micrófono y podéis dirigir cualquier pregunta. José, Gloria, egunon. Hola. Ongi etorriak. Mila esker. ¿Quién está más nervioso? ¿Ella, tú? Controlado. Yo creo que está equilibrado. Bien, las valerianas y todo esto. Bien. Bien. Perfecto. Han venido bien. Oso ondo. Bueno, pixka bat programan gainbegiratu ezkero, galdera bat botatzen da bertan, eta bertan bidelagun hitza azaltzen da. Decía que después de la pausa tenemos el título de esta charla va a ser Zure aldamenean, te acompaño, y me acompaña más concretamente, como bien he dicho, Gloria Aranzábal y José Barreiro. Y bueno, la pregunta es obligada. Estamos hablando de bidelagun. ¿Qué es bidelagun? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son? ¿Cómo empieza? Gloria, bueno, pues luego ya iremos desgranando, pero bueno, yo os voy a explicar más o menos qué es Bidelagun. Es un equipo de acompañamiento en el medio para personas sin hogar. Ofrece un servicio que se adapta tanto en modalidad como en intensidad en función de lo que requiera la persona. El objetivo es tratar de dar un acompañamiento que sea integral, que sea también adaptable y que sea flexible en distintos ámbitos y según los pasos que la persona esté dispuesta a dar. En ese proceso, en ese desarrollo personal, se respetan mucho esos tiempos de la persona. Y bueno, pues quizás el objetivo es acompañar en la interacción, que tienen con el entorno y con los espacios y esos sistemas que deben garantizar los derechos que tienen las personas. José, ¿qué es acompañar? Ha utilizado un término, ¿qué es acompañar? Yo creo que es salir al encuentro, estar con las personas, estar predispuestas a escucharlas y a entenderlas, ¿no? Y a reconocer un poco cuál ha sido su recorrido y cuál es su vivencia y que nos sientan así. Yo creo que con esa cercanía y yo creo que es empezar con una conversación, con una relación, empezar a hacer un vínculo lo más adecuado posible y a partir de ahí pues ir viendo en la persona qué camino quiere ir desarrollando y en qué medida nos podemos ir pues sumando a él y acompañándole, ofreciéndole los apoyos y los tiempos que necesite, un poco en la línea que ha dicho Gloria. ¿Qué es un acompañamiento, una relación de tú a tú o de arriba abajo? Es decir, ¿cómo lo definirías tú? Es complejo. Yo creo que al final una relación de acompañamiento, quieras que no, siempre nace desde una simetría, ¿no? Al final la persona que está en ese lado más sufriente, ¿no? de esta realidad y de esta relación, al final es la persona que está siendo acompañada, aunque yo creo que nos acompañamos mutuamente, ¿no? Pero al final siempre nace una simetría, es quien tiende más a contar su vivencia, su situación, quien tiene que o quiere hacer ese esfuerzo, ¿no? De dar pasos para mejorar su situación con nuestro apoyo. Nace desde una simetría, pero bueno, siempre intentamos desde esa cercanía, esa honestidad, esa sensibilidad, yo creo, intentar hacerlo lo más simétrico posible. Pero bueno, siempre va a ser un poco asimétrica. Gloria, ¿qué aporta más Bidelagun? Es decir, hemos dicho que cercanía, acompañamiento. ¿Qué sensaciones tienes tú? ¿Qué sensaciones tienes cuando estás al encuentro con esas personas? ¿Cómo lo vive? Es decir, una persona, ¿cómo vive ese encuentro con una persona de la calle?
Pues yo creo que muchas veces se acercan desde la necesidad, desde la urgencia, pero encuentran un espacio de acogida, de escucha, ¿no? Muchas veces no tenemos grandes recursos que ofrecer en eso que nos están pidiendo, ¿no? Muchas veces la solicitud inicial suele ser un medio que se soluciona con dinero, pero nosotros esos medios muchas veces no los tenemos. Sin embargo, tenemos una habilidad que hemos ido desarrollando de escuchar a la persona, de dedicarle tiempo y o sea, nos ponemos, no solo físicamente estamos escuchando, sino que estamos recibiendo y ponemos mucho de nuestra parte para atenderle. Y José, ¿de dónde surge la idea? Es decir, tiene un origen, a raíz de una reflexión. ¿Cómo surgió la idea de Bidelagun? Es decir, de tener un centro a dar un paso más en este encuentro con las personas sin hogar. Yo creo que es una idea que tiene un largo recorrido de reflexión atrás, ¿no? Algo han adelantado antes en la ronda de preguntas Joseba y Pochoco, pero bueno, yo creo que desde el área, igual que otras entidades compañeras y las instituciones, venimos de un modelo de atención más tradicional, ¿no? Yo creo que ese modelo se basaba sobre todo en generar espacios de atención colectiva, quizás, ¿no? Con esa premisa más de que sea lo más eficiente posible, ¿no? De invertir unos recursos que sirva para atender al mayor número de personas posible. Nosotros, bueno, hablamos en nuestro caso, ¿no? Dentro del área, yo creo que dentro de esos espacios hemos intentado hacer ese recorrido de intentar adaptarlos en la medida de lo posible a poder acoger no solo a todas las personas que lo deseen, sino sobre todo orientarnos, ¿no? O adaptarnos a que las personas que tienen quizás más complejidades, ¿no? A la hora de verse en disposición o querer acceder a estos recursos, incluso mantenerse en ellos o en otros espacios de atención, pues intentar que estos espacios lo vieran lo más amigables posibles, que se sintieran lo más cómodas posibles, que poco a poco fueran sintiendo ese espacio como un espacio de pertenencia y de socialización y desde donde arrancar un proceso, ¿no? En esos espacios yo creo que tenía dos objetivos. Por un lado, intentar cubrir unos derechos básicos, como puede ser la alimentación, la higiene, un alojamiento, y era desde esos espacios desde donde iniciábamos ese acompañamiento, ¿no? Ese seguimiento y esa vinculación con la persona para poder acompañarle en los pasos que quisiera ir dando en ese sentido. Entonces, bueno, pues al final ahí hemos ido poco a poco haciendo un esfuerzo de adaptación de esos esfuerzos, de esos espacios, tanto en la estructura como en cómo, lo que hablaba antes Gloria, ¿no? En cómo nos acercamos a la persona, cómo intentamos entender esa situación que viven, o también en la normativa, ¿no? Flexibilizar un poco esa normativa en lo posible, aun entendiendo que estábamos atendiendo a un colectivo, un grupo de personas que conviven en un mismo espacio, pues intentar adaptarla sobre todo a que esas personas que decía, ¿no? Con más complejidades pues pudieran mantenerse ahí. Pues hablábamos de flexibilizar esa normativa, por ejemplo, la permanencia en esos espacios también estaba a veces condicionada a una consecución de objetivos, ¿no? Dentro de su proceso. Si no los conseguía, pues bueno, pues ya te planteabas si tenían que seguir ahí. O también, por otro lado, al final eran espacios que, como decíamos, ¿no? Y a las personas les cuesta pues querer ir ahí, ¿no? Es normal. Pues al final conlleva un esfuerzo de la persona el querer ir ahí. Pues también a veces la permanencia en esas plazas siempre está sujeta a una asistencia continuada, ¿no? En el centro. Y ahí conocíamos a personas que hemos ido conociendo durante muchos años, pues que entendíamos que para esa persona ir una noche a dormir ahí era una quimera, o sea, era un esfuerzo brutal. Entonces, bueno, pues empezamos a reducir esa condicionalidad, pues igual que hay unas plazas que no estén tan condicionadas a esa asistencia y que la persona haga uso de ella pues cuando se vea, la noche que se vea en condiciones, y nosotros hacer el esfuerzo de que la vivencia esa noche sea lo más positiva posible y a partir de ahí que vaya enganchando, ¿no? Poco a poco. Yo creo que hemos ido haciendo esas modificaciones. Gloria, ¿qué significa salir al encuentro? Vosotros salís, hacéis labor de oficina naturalmente, porque hay que hacerla, pero salís a un espacio abierto donde están personas y donde os acogen, son reticentes. ¿Cuál es la reacción de esa persona a la que te acercas en un momento concreto? Pues mira, sí, antes venían a nosotros, bueno, y ahora también tenemos una ARRERA, una primera acogida física, una oficina,
Pero hay mucha gente a la que le es imposible o impensable acercarse a donde nosotros tenemos la primera acogida. ¿Por qué? ¿Por falta de ubicación o falta de información? Hay de todo. Pues habrá de todo. Pues hay gente que sí que le gana información. Es verdad que no estamos ahora mismo muy en un punto de la ciudad muy accesible. Nos llega gente, ¿eh? Pero sí que hay gente que pues, no llega o no quiere llegar porque tiene sus resistencias. Entonces, bueno, pues nosotros salimos al encuentro, muchas veces pues haciendo recorridos, nos encontramos a gente que no ha llegado a nuestras puertas o incluso voluntarios, vecinos, se acercan a Cáritas para avisarnos, oye, hay una persona aquí, ¿se le puede ayudar de alguna forma? Y bueno, pues nos acercamos y casi siempre la persona es muy agradable con nosotros, está receptiva. El encuentro suele ser muy sencillo, aunque parezca complicado, ¿no? También ahí hemos ido entrenándonos. Pero normalmente nos acercamos, nos presentamos, hola, soy Gloria, trabajo en Cáritas, ¿quieres que charlemos un rato? ¿Qué tal estás? ¿No? Y desde ahí pues vamos tirando del hilo de lo que la persona esté dispuesta. Y muchas veces muestra alguna necesidad que nosotros podemos atender, podemos recoger y nos ofrecemos a un segundo encuentro porque pues, muchas veces la persona suele estar ahí o nos indica dónde le podemos encontrar o cuáles son los canales mediante los cuales nosotros nos podemos acercar si tenemos alguna cosa que comunicarle. Iba a añadir ahí, John, ya que estamos hablando, ¿no?, de arquitectura y un poco en lo que decíamos antes, ¿no?, que veníamos de una atención desde los centros. Yo creo que salir al encuentro también es una predisposición, ¿no?, una apuesta por salvar esa primera arquitectura, ¿no?, que es nuestras paredes y nuestras puertas de los centros, y entender que hay personas que, como decíamos antes, ¿no?, que no llegaban a ese espacio de atención colectiva, ¿no?, que a veces entendemos que, o intentamos, ¿no?, que sean de baja exigencia, pero nos hacíamos esa pregunta, ¿para quién es baja exigencia, ¿no? Hay para personas que, ya decíamos, ¿no?, el ir a esos espacios era una alta exigencia, requería mucho esfuerzo. Entonces yo creo que el salir al encuentro es un primer intento de salvar cierta arquitectura que a veces, bueno, pues incluso se puede convertir en hostil, ¿no?, de alguna manera. Un obstáculo que a lo mejor para nosotros es una cosa súper normal y para otras personas les cuesta una barbaridad, ¿no? Me imagino. Con esta puesta en marcha de Bidelagun, ¿cómo estáis rompiendo con estas situaciones, limitaciones? ¿Cuáles son los objetivos, los pasos que estáis dando? ¿Cómo os encontráis en estos momentos? Es decir, ya es una apuesta, salís al encuentro, habláis con ellos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es la dinámica con la que lleváis adelante? Bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Yo creo que el primer paso es ese salir al encuentro. Cuando hablamos de hacer acompañamiento en el medio abierto, supone entender que las personas o sea, no solo deben ser atendidas en aquellos espacios que el sistema activa, sino que al final su vida la van a desarrollar en otros espacios que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, supone salir al encuentro. Ya esa primera acogida no solo la hacemos en nuestras oficinas, sino que vamos a ese encuentro. Supone también, ¿no?, en la línea que hablaba antes Joseba, ¿no?, que es estar con la persona, acompañarle en esos espacios y sobre todo también ir trabajando junto con ellas ese empoderamiento, ¿no?, ese desarrollo de esa autonomía para poder acompañarles o para que esas personas también se vean con fuerzas, ¿no?, de poder acceder a esos sistemas, a esos espacios que deben garantizarles ese acceso a derechos, ¿no? Entonces, esos son los primeros o las primeras, yo creo, que ventajas que vemos, ¿no? También hablaba antes, preguntaba Pochoco, ¿no? Incluso la arquitectura hostil nos está llevando a ello. También los espacios en los que está, por un lado, pues por la situación de sufrimiento en la que están viviendo las personas, por otro lado, la percepción social, ¿no?, el cómo se percibe esta realidad o esa convivencia, ¿no? Yo creo que también muchas veces pues el poder acompañarles en esa interacción que tiene con el entorno, ¿no?, en las consecuencias que tiene esa interacción, poder hacer esa incidencia de la que habla también Joseba, esa sensibilización de intentar hablar con ese entorno de qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no?, que cambien un poco esa mirada hacia esta realidad.
Y también, pues bueno, pues hemos tenido la ocasión bueno, hay personas que estábamos acompañando, que han podido acceder a vivienda, pues bueno, pues nos ofrecemos también a acompañar ese primer momento, ¿no? de empoderarse también, no solo en acceder a una vivienda digna, sino también después de ese largo recorrido, ¿no? de donde se les ha vulnerado mucho, se les ha dañado mucho, pues que se vean en disposición de mantenerla, ¿no? Y disfrutarla de alguna manera. Gloria, no sé si diré bien la frase, el momento del día más duro es aquel en el que me miro al espejo, o no sé si es así exactamente. Pues sí, más o menos, ¿no? Conocemos es una frase de una persona de la calle. Sí, una persona que ha sido muchos años atendida en Cáritas, una persona sin hogar. Entonces, bueno, pues él explicaba que pues, el momento más duro del día era mirarse al espejo y ver en lo que se había convertido, ¿no? Entonces, bueno, pues reflexionando sobre este tema, José y yo, pues le dábamos un poco de vueltas, ¿no? De qué es lo que le devuelve el reflejo del espejo. Entonces, entendíamos como que esta persona cargaba con mucho sufrimiento, muchas hostilidades que venían del entorno, no solo su trayectoria personal, sino que a lo largo de todo su recorrido, pues en el reflejo veía como unas cargas que no eran solo suyas, ¿no? Sino pues eran unos estigmas sociales, era un sistema en el que él no estaba incluido, eran pues, muchas situaciones con la policía que en vez de protegerle le habían, pues es verdad que la policía muchas veces la sociedad le ha puesto una tarea que es muy difícil de cumplir, ¿no? Tiene la tarea de protegernos, pero a la vez con las personas sin hogar les está pidiendo que salgan, ¿no? Les está apartando y muchas veces las medidas que toman pues son hostiles. Entonces, ese reflejo que veíamos era no solo su historia, ¿no? Eran las hostilidades que había recibido del sistema, de un sistema pues, muy amplio, ¿no? No solo el sistema de servicios sociales, sino todos los sistemas le estaban rechazando y eran lo que él estaba viendo. Entonces, desde Bidelagun la reflexión está en que no solo acompañamos en ese acceso a derechos como físicamente, sino en ese malestar, en desgranar emocionalmente qué es lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo, reconocer, o sea, ayudarle a reconocer esas situaciones y esas vulneraciones que ha sufrido y que no son responsabilidad suya. Acompañarle en eso también, ¿no? No sé si, sí. si era así la reflexión, ¿no? José, una persona que se encuentra en situación de calle llega a ser consciente de su situación, quiero decir, todas estas vulneraciones que padece esta persona, al final las asume y tira para adelante o tiene ganas de luchar. ¿Qué os transmiten en el día a día? Yo creo que también depende de muchos factores, ¿no? Primero de la persona cómo se encuentra, ¿no? De qué capacidad ¿no? O qué deterioro también esa capacidad de comprensión, ¿no? De todo lo que le rodea tiene, la temporalidad que tiene en la calle, ¿no? Pero yo creo que o da la sensación de que al final sí ha ido sintiendo esa vulneración de derechos, quizás no le pone nombre o bueno, es una conversación que hay que tener con las personas, sienten ese dolor, sienten esa culpabilidad, ¿no? de estar en esta situación y, como decía Gloria, incluso todos los elementos externos, ¿no? que le rodean también casi le culpabilizan de su situación, ¿no? No solo de su situación, sino que les hacemos una pequeña trampa, ¿no? Por un lado, como sociedad, como sistema, no te ofrecemos unas garantías, no te ofrecemos una protección, sino que encima te decimos que en la calle tampoco eres bienvenida, ¿no? Decías que también en la línea que decía antes Joseba, yo creo que van padeciendo esto, van sufriendo esto, y yo creo que casi como mecanismo de supervivencia y de defensa hay un momento en el que más se encierran, ¿no? Se encierran
en sí mismas en ese dolor, quizás ahí está el riesgo, ¿no? De que activen dinámicas que les ayuden a, pues mira, pues como a mí ahora con los nervios, de tomar una valeriana, ¿no? Pues, pues que les ayuden a no sentir tanto su día a día, ¿no? O incluso no miras en el espejo. El otro día también hablábamos, Gloria y yo, cuando acompañamos a algunas personas, quizás con las que es más visible que están en esta situación, claro, yo les acompañabas y veías como toda la sociedad le estaba mirando, ¿no? Como alguien diferente, como, uff, qué mal está, ¿no? Y ves que la persona va mirando al suelo, ¿no? Y dices, pues igual lo entiendo, porque si no constantemente estás recibiendo no solo que no tienes esa garantía de derechos, sino que no se respeta tu dignidad como persona en todo tu entorno y pues casi es una persona apestada, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo a hacer con cierta delicadeza, porque tampoco es fácil darse cuenta de todo esto que te rodea, ¿no? Pero yo creo que son conscientes, pero a veces intentan no seguir sufriéndolo, ¿no? O vivirlo de otra manera, o sobrellevarlo o sobrevivir, sobre todo. Gloria, ¿son procesos largos, intuyo? ¿No son sencillos? Son complicados porque... A ver, es complicado. La gente que lleva mucho tiempo en calle, con una exclusión residencial severa, cambia su estilo de vida. Entonces, a medida que se adapta a su situación, luego necesita más apoyos en la adaptación a salir de esa situación. Entonces, quizás Bidelagun también está en eso, ¿no? En acompañar en los procesos cuando se puede salir de esta situación. Bien. Muchas veces los saltos son muy grandes. Cuando nosotros nos encontrábamos, concretamente José y yo hemos trabajado en Aterpe, en Euchi, y nos encontrábamos que no podíamos salir del centro para poder acompañar en ese proceso, ¿no? Parece que es como un éxito, y nosotros muchas veces lo hemos vivido como un éxito cuando la persona consigue salir de esta situación. Lo vivimos como un éxito, pero la persona no lo vive como un éxito. Hay muchos miedos y muchas incertidumbres que le cuestan dar esos pasos. Y si se siente solo es más difícil todavía, ¿no? Entonces Bidelagun es el compañero en ese camino, en ese proceso, que trata de la siguiente entidad o el siguiente paso en el que se va a encontrar en su camino, tratar de allanar hasta que, o sea, ser como la conexión, el vínculo, mantenerlo hasta que pueda encontrarlo en ese espacio, ¿no? Entonces, poder hablar de esas inseguridades, poder conectarle con otras personas que pueden hacer ese mismo trabajo en el nuevo centro. Si está en una vivienda, acompañarle, empoderarle dentro de ese nuevo espacio para que se pueda desenvolver en el día a día. Ahí también está Bidelagun. Perfecto. Gloria ha utilizado la palabra espacio varias veces y tenemos una ciudad muy bella, muy bonita, de la que estamos muy orgullosos. Y bueno, se suelen hacer muchas visitas guiadas porque hay muchos lugares interesantes. Vosotros habéis hecho una visita guiada y si os parece lo compartimos con... ¿Os parece? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una visita guiada por algunos lugares de San Sebastián. Más concretamente, estamos hablando de arquitectura hostil, hemos estado hablando de personas sin hogar y en este paseo por San Sebastián nos hemos encontrado con esto. Gloria, José, Gloria, ¿qué es esto? Bueno, yo creo que son elementos arquitectónicos, como decía, adelantaba también Joseba antes, ¿no? A veces son directamente intencionados, ¿no? Para incomodar la presencia de las personas sin hogar en calle, a veces bueno, pues, va más en incomodar o que las personas no se paren en esos espacios. Pero bueno, pues ahí vemos, ¿no? Que al final son espacios que donde una persona se podría sentar, incluso tumbar, pues bueno, le hacen ciertas formas para incomodarlo, ¿no? Lo curioso es que en la foto anterior era muy sutil, en esta ya es como más gráfico, ¿no? Pues eso, los típicos espacios donde poder sentarte, donde poder parar, donde refugiarte muchas veces. La ciudad será muy bonita, pero el tiempo que hace no ayuda mucho a las personas sin hogar. Pues normalmente esos recovecos donde poder resguardarse
si los dueños del entorno, ¿no? La sociedad no admite y quiere rechazar a las personas sin hogar que están desluciendo nuestra ciudad, pues nos encontramos con estos elementos, ¿no? Para evitar que se asiente o que se aposente ahí. Sí, ahí, bueno, hay diferentes elementos, ¿no? Cuando hicimos la ruta sí que, bueno, casualidad, normalmente estos elementos los encontramos en las zonas más céntricas, ¿no? O quizás donde pasa más gente, o yo creo que en las conversaciones que tenemos con las personas que se ven obligadas a dormir en la calle, y como también se mencionaba antes, ¿no? Que tienen que sobrevivir o supervivir o hacer ese ejercicio de supervivencia en ese espacio, intentan buscar lugares donde tengan cierta intimidad, pero que si tienen algún riesgo, o que, mira, teníamos una serie de noticias, ¿no? También, o de situaciones que se habían dado cuando hay ese miedo a que no solo a estar en la intemperie o sentirse rechazadas, sino que se les agreda por estar en la calle, ¿no? Eso quería, perdona José, porque las personas de la calle también han sido agredidas. Es un elemento que a lo mejor no es tan conocido, ¿no? Sí, sí. Bueno, hace poco, durante el confinamiento, ya salió, por ejemplo, una noticia que en Alegui pues echaron gasolina a una persona que dormía en el pueblo e intentaron prenderle fuego, o a veces en personas que venían o a las que nos acercamos a acompañar, pues justo ese día les vemos más alterados y resulta pues que ha habido una serie de personas pues que han intentado agredirles, les han quitado sus pertenencias, con todo, aparte del daño físico, el daño emocional que supone, ¿no? Entonces yo creo que estos elementos, bueno, al final las personas cuando están en calle tienen que buscar esos espacios que sientan un poco más seguros, ¿no? Y el que esto sea en espacios tan céntricos quizás les dificulta todavía más esta idea. O ya veis que hay diferentes elementos pues, muy artísticos, cada uno tiene su... Elementos que los hemos visto en la conferencia anterior y que estaban en diferentes lugares del mundo y que también eran muy parecidas, ¿no? Sí. Todos estos son fotos que hicimos el otro día, bueno, salimos todo el equipo de Bidelagun a hacer este ejercicio, y son fotos sacadas en Donosti, ¿no? ¿Puedo? Sí. Esta calle es curiosa porque, bueno, está claro que el arquitecto del edificio y los portales era el mismo, y entonces todos los portales tienen el mismo acceso, unas escaleras y luego una especie de balcones o algo así. Entonces, cada comunidad de vecinos ha decidido cómo ser más hostil. Entonces, bueno, parece que es como más amigable, pero a medida que íbamos avanzando por la calle, pues nos encontrábamos con piedras o con más pinchos, y la siguiente hay más pinchos todavía. A ver, esta es la misma... Entonces, es una misma calle, que son espacios que yo veo claramente que una persona podría buscar como refugio. Es una zona que está bastante bien protegida de la intemperie, y los vecinos se las han ingeniado. Esto no es, o sea, es obra de una comunidad de vecinos, no es el ayuntamiento o urbanismo, no. O sea, estos son un grupo de vecinos que han buscado cómo sacarse este problema de encima, y ha sido expulsándolo de la forma más agresiva, ¿no? Bueno, aquí sí que era un poco, pues saliendo, aparecen fotos, ¿no? Con diferentes formatos de arquitectura hostil. Yo creo que hay algunos elementos que veíamos que pues desde la obra, ¿no? de primera obra, pues ya estaban ahí incluidos. Justo no sale la foto, ¿no? Pero también se han dado situaciones en las que quizás había pues mira, un ejemplo, ¿no? Una mujer que estaba todos los días y todas las noches en un mismo banco en un barrio aquí de Donosti, pues al final, pues bueno, estaba ahí. De alguna manera incluso ciertos vecinos sí que se acercaban, ¿no? A intentar interesarse por cómo estaba, intentar ayudarle en lo que podía. Incluso venían a nuestros centros también, ¿no? A reclamar, oye, ¿qué estáis haciendo con esta persona, ¿no? Que está ahí sufriendo y parece que está bueno, y no parece, realmente está desamparada. Pues bueno, pues al final yo creo que tanto los profesionales, el sistema, no se nos ocurre, ¿no? Yo creo que es un déficit que tenemos como sistema, el cómo acompañar a esta persona que realmente acceda el objetivo no es que las calles sean más cómodas, ¿no? Ojalá lo fuesen, es que puedan acceder a sus derechos y a una vivienda digna, ¿no? Pero no podemos hacerlo, y como no lo hacemos, pues bueno, ¿cómo quitamos el problema? Pues quitamos el banco.
¿no? Ese fue El banco ha desaparecido. Ha desaparecido el banco, la mujer pues ha estado o sigue, en vez de estar ahí en el banco, pues está al lado en el suelo, igual que estaba antes, ¿no? Pero un poco más incómoda. Aquí vemos eso, pues también son diferentes espacios que nos permitiría o les permitiría, ¿no? El estar cubiertos pues, del viento, de la lluvia, además volvemos a decir, ¿no? Que al final aquí había cierto tránsito de personas, o si les pasaba algo y gritaban había una comunidad, ¿no? Que si quisieran socorrerle pues lo podrían hacer. Pues bueno, al final son elementos que les obligan a no poder estar ahí. Sí, son como elementos más sutiles, ¿no? No es desde los pinchos, sino, bueno, pues lo ponemos así un poquito en pendiente y así evitamos que alguien se pueda instalar aquí, ¿no? Aquí, bueno, los bancos, ¿no? Que también salía antes, pues bueno, yo creo que al final, pues no sé con qué idea, hay alguna foto que era todavía más clara, ¿no? Pues que hacen bancos individuales en vez de un banco donde puedas compartir con otras personas, o incómoda pues dentro de esa legislación que se mencionaba antes, ¿no? Del que no te puedes tumbar, no puedes dormir en el espacio exterior, pues bueno, no es ya que te lo legisles, sino que te lo van a poner cada vez más difícil, ¿no? Y elementos o bancos, ¿no? Que yo creo que siempre nos van a recordar o quizás a esos espacios públicos que puedes compartir con la comunidad o con lo comunitario, pues bueno, al final también, como toda la sociedad en sí, está tendiendo a veces a ser lo más individualizado posible, lo más hostil posible. Gloria, José, Gloria, ¿alguien puede estar pensando, qué rebuscados son estos? ¿Ven todo eso detrás de esta silla tan bonita, estéticamente? ¿Sois tan rebuscados? ¿Os basáis, me imagino en vuestra experiencia, en que hay un tipo de urbanismo que aparta a ciertas personas? Y lo concebís como eso, más concretamente. Bueno, cualquiera puede pensar que los reposabrazos sirven para que la ancianita se pueda levantar o ponerse más cómoda, pero en este banco no puedes dormir, por ejemplo. Ya. En esa misma calle había bancos que no tenían reposabrazos, exactamente iguales. Pero ya. había uno que nos llamó la atención, es como, ¿por qué aquí justo hay uno con reposabrazos y al lado hay una terraza de un bar? Ajá. No sé si tendrá que ver o no. Vale. Igual estamos un poco rebuscados. Yo creo que la mirada, pues también hablábamos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé en prácticas aquí y empecé a conocer esta realidad de personas sin hogar, de repente te empiezas a dar cuenta de, joder, ni me había parado a mirar realmente, ¿no? La realidad que hay, no me imaginaba la de personas que están en esta situación. Empiezas a conocer incluso personas que ni te imaginabas que están en esta situación, están ahí. Sí. Y con el tiempo y con las conversaciones y demás, no sé si es que somos rebuscados, quizás miramos más, ¿no? O percibimos o analizamos un poco de otra manera. Porque el siguiente da mucho de qué hablar, ¿no? Tú y yo. Bueno, las marquesinas en general, porque hemos encontrado distintas modalidades de incomodar. Pues en San Sebastián estas hay muchas, son así como curvas y dices, bueno, pues es una marquesina, la gente espera el autobús, puede esperar sentada, pero las marquesinas de autobuses son unas zonas cubiertas que pueden servir de cobijo para pasar una noche. Y cuando el asiento es así, pues no vas a pasar muy cómodo la noche. Entonces, casualidad, hace unos años sí que había unas marquesinas con unos asientos que eran un banco normal, de esas ya no hay. Entonces, ahora esta es la más amplia, porque todas las demás, que iremos viendo en las siguientes fotos, son individuales o incluso un poquito más altas e inclinadas. Ya iremos viendo, porque se nos ha colado aquí una plaza, que es... la Plaza de la Trinidad. La Trini, sí. Antes la Trini no tenía estas vallas. Antes la Trini no tenía un horario. Pues ahora la Trini tiene unas vallas, tiene un horario y a la noche no se puede estar. Entonces, en invierno a las 9 de la noche está cerrada y en verano la cierran a las 10. Entonces, bueno, pues sí que pasando por lo viejo, pues dijimos, ¿y esto? Y preguntamos en el entorno, en los bares, oye, ¿estas vallas las cierran a la noche? Y el camarero concretamente me dijo, yo es que no soy de aquí, pero creo que hay un cartel. Entonces nos acercamos, estuvimos dando una vuelta por ahí, encontramos el cartel con este horario,
que, pues eso, nos llamó la atención, porque ya no salimos tanto por lo viejo, porque nuestra vida ha cambiado mucho, pero antes esa valla no estaba. Sí, que es un ejemplo quizás que la intención no va directamente hacia las personas sin hogar, pero indirectamente también lo padecen, ¿no? Al final era otro espacio por donde podrían haberse protegido de alguna manera y pues se les limita. Bueno, los bancos que decíamos al principio, ¿no? que se hacen individuales, aunque estén al lado, ¿no? Y que bueno, pues sí puedes tener una conversación con el de al lado, pero bueno, también impide pues poder usarlo para dormir, descansar o de otra manera. No son sillas creadas para la pandemia. No. Son previas. Son pre-COVID. Son muy previas, ¿no? Sí. Perfecto. Esta nos llamó la atención también, porque dijimos 2 sillas y una palmera en medio. Y con vistas al ayuntamiento. Sí, vamos a alejar, casi no puede haber comunicación ahí, es más para contemplar. Sí, quizás el urbanista dirá pues bueno, que a veces uno también busca un espacio privado dentro de la ciudad, ¿no? Pero bueno, pues también a dónde nos está llevando, ¿no? O qué implica. Volvemos a los autobuses. Igual doy un poco de guerra con esto, pero fijaros, es un espacio donde hay 4 asientos que si estuviesen unidos y no tuviesen esas separaciones, podría entrar una persona. Puede ser una cuestión de diseño, hoy mira qué moderno, con estas tuberías, los asientos así como jugando con las curvas, las rectas, pero suponen, no sé si cabe ahí el culo de todas las personas, porque son estrechos, pero sí que no te puedes tumbar ahí y supone pues alejarles de ese espacio, ¿no? De esa protección que puede ofrecer tu marquesina. Es una de las fotos que más me ha llamado la atención. Esta. Sí, es que además luego nos fijamos, no se aprecia bien, ¿no? Pero en un principio el espacio era plano y se ve claramente, si lo miras de cerca, que es un añadido que se ha hecho después. Entonces, bueno, pues eso, es un elemento que se ha hecho posteriormente con clara intención de que no sea un espacio cómodo. Aquí un poco lo mismo, yo creo que al final nos tenemos que revisar, ¿no? De alguna manera, pues es lo que decíamos, que aunque la intención no sea directamente hacia las personas sin hogar, pues bueno, al final también padecen espacios, ¿no? Donde pueden utilizar para cobijarse, para resguardecerse y estar seguras, pues bueno, al final ponemos elementos arquitectónicos con otra intencionalidad, pero repercuten en las personas. Entonces, bueno, es lo mismo también, creo es por las mismas zonas del barrio, pues es un espacio pues donde hay portales, hay tiendas y bueno, hay, pues fíjate, ¿no? Unas galerías, ¿no? Lo protegido que podrías estar ahí dentro, pues bueno, pues durante la noche tiene una valla que se cierra y te impide el paso, ¿no? Por un paso, entiendo que es público, pero bueno, lo privatiza de alguna manera. Ya vamos con diseños más modernos, el inox. Muchísima intencionalidad. Sí, aquí se ve clara la intencionalidad. No te sientes, no estás bienvenido aquí. Un poco lo mismo. Está, bueno, pues otra modalidad, ¿no? de poner tiestos que ni siquiera tienen plantas. Y bueno, justo no sé si era aquí, ¿no? Pero también era la entrada de un hotel. Es el hotel. Y eso, pues al final sí que es un servicio, ¿no? de alojamiento, pero que luego también pues tiene esa arquitectura hostil para impedir que haya otras personas en otra situación más vulnerable y con más, no voy a decir más necesidad, todos tenemos la misma necesidad o derecho a tener una vivienda, pero bueno, que no tienen eso garantizado. Esto es lo tuyo, Gloria. Yo y las marquesinas. Sí, bueno, ya veis, aquí es que son lo mismo, 4 asientos, pero que están divididos, impidiendo poder tumbarte. Y no sé si se ve en la siguiente, pero aquí también hay un espacio como para apoyarse, que es pues, como una especie de taburete, silla alta, que tiene cierta pendiente, entonces tampoco te puedes acomodar ahí, ¿no? Es como... el tiempo que vas a estar aquí tiene que ser el justo. Estás en la marquesina solo para esperar al autobús, solo tiene esta función. No se puede emplear para otras cosas.
Bueno, hemos pegado un repaso por San Sebastián. Alguien puede pensar, pues sí, la verdad es que me ha llamado la atención, tenéis razón, pero no podremos empezar a combatir la situación antes para que esas personas no lleguen a esa situación. A lo mejor es lo previo lo que también tenemos que trabajar, intuyo. Sí, yo creo que está, como decíamos, ¿no? El objetivo no es tanto que preparar las calles para que la gente pueda dormir, ¿no? Incluso en la noticia esa que salió del hombre que habían intentado quemar en Alegui, el propio ayuntamiento reclamaba el derecho de otra persona a vivir en la calle o a dormir en la calle. Y dices, bueno, o sea, no sé si es lo que hay que reclamar o hay que reclamar más el que hay una vulneración de un derecho a una vivienda digna, ¿no? También salía antes la pregunta, ¿no? De qué se puede hacer. Sí que es muy complicado el cómo hacer esa prevención y ese trabajo, ¿no? Quizás a veces estamos más en cómo paliar o en cómo ir cubriendo, ¿no? esa consecuencia de un sistema, pero cómo hacemos una inversión previa, ¿no? En garantizar el derecho, no tanto en paliar una vulneración ya de este derecho, ¿no? Cómo garantizarlo, que no esté tan sujeto pues bueno, yo creo que vamos en esa línea, ¿no? En esas reflexiones también en el día a día, pero que no esté tan sujeto a que la persona sea productiva, ¿no? Pueda acceder al mercado laboral, que pueda haber otra garantía de ingresos suficientes para poder acceder a una vivienda, o bueno, pues todo lo que se está hablando ahora de regular ese acceso cuando la inversión en parque de vivienda pública no es suficiente, pues bueno, está el mercado de vivienda privada, ¿no? Pero quizás también regularla de alguna manera para que no sea otro elemento de hostilidad, ¿no? Hacia las personas que están en calle, porque bueno, podemos hablar de muchas situaciones, ¿no? Que cuando acompañamos a la persona a buscar vivienda, pues nos encontramos con auténticas burradas, ¿no? Muchas barreras hostiles. Sí, que ponemos nosotras y nosotros como ciudadanos. O sea, que al final quizás pues por ese desconocimiento de la realidad o esa estigmatización, ¿no? Desde la porofobia, el racismo, el clasismo, ¿no? Yo creo que lo percibimos como pues, personas que pueden resultarnos hostiles o nos van a incomodar en nuestra comodidad, y ponemos anuncios pues, bueno, que totalmente vulneran derechos de la persona. Pues, se alquilan habitaciones sin contrato de alquiler, sin derecho a un empadronamiento, incluso te ofrecen un empadronamiento si pagas un alquiler aunque no vivas en la vivienda. Hemos encontrado hasta viviendas que puedes acceder a cambio de sexo. Pues, al final son situaciones que todas se van añadiendo, ¿no? En las personas, desde todo lo que hemos hablado de la arquitectura, del propio sistema. Nosotras como trabajadores yo creo que también nos tenemos que revisar, pero son todo elementos que te hacen ver, a la persona yo creo que lo percibirá como no eres bienvenida en ningún sitio, ¿no? Y no te mereces el estar entre nosotras, ¿no? Yo creo que eso daña mucho. Antes le preguntaba a Joshua la invisibilidad. ¿Vosotros habéis percibido esa invisibilidad también por parte de ellos hacia la sociedad o la sociedad hacia ellos? Sí, bueno, yo creo, por ejemplo, hace tiempo, ¿no? Se estrenó una película que hablaba de esto, ¿no? Pues de Richard Gere, ¿no? Y me acuerdo que fuimos al estreno de la película y nosotros estaba una persona que atendíamos y salía eso, ¿no? Hablaba de esa invisibilidad de las personas sin hogar. Y me acuerdo que luego, pues por cómo íbamos hablando en la tertulia posterior y todo, le notábamos que se empezaba a incomodar, ¿no? Y se enfadaba. Y de repente salió fuera y adrede y me dijo, mira, llevo años sin pedir en la calle, o sea, y lo estoy intentando evitar, pero me voy a poner en la entrada a ver quién me mira, ¿no? A ver cuando salgan después de todo este momento, ¿no? De todos sensibilizarnos con todo esto, a ver realmente luego quién me mira, ¿no? Y no le miramos nadie, ¿no? Yo creo que por ahí o hay otras personas que quizás al hablar de esta invisibilidad dicen el problema no es tanto la invisibilidad, que también, ¿no? O eso yo creo que impide que como sociedad nos hagamos cargo también de esta realidad, pero que se les percibe como bultos, ¿no? Como usó la palabra basura, pero bueno, pues que es un elemento que pues ensucia, que estropea la imagen de esta ciudad tan bonita o de otras, y se sienten así, ¿no? A veces. Oso ondo, bueno, bereien hitzak entzun ditugu, oso interesgarriak izan dira, pentsatzen dut galderen batzuk ere izango dituzuela. Bizkat gauza asko azaldu dira, gure hiri baten berri eman dute, eta ez dakit galderari baldin baduzue, prest daude erantzuteko. Hemos visto la realidad de esta ciudad más de cerca y bueno, Gloria y José y Gloria están dispuestos a responder a vuestras preguntas.
Sí, vamos a ver. Respecto a los temas que habéis hablado arquitectónicos de San Sebastián, Cáritas es una organización de la Iglesia y, sin embargo, los templos de San Sebastián tienen los atrios cerrados con vallas. Es decir, primer mea culpa. En relación con Bidelagun, hoy en día se practica mucho la satisfacción del cliente, como un elemento no para sacar el incensario y decir qué buenos somos, sino como un elemento de mejora. No creo que vosotros hacéis encuestas de cuál es la satisfacción de las personas que atendéis, pero sí que existen elementos indirectos. Es decir, pues que funciona mucho el boca a boca, es decir, que viene, oye, pues porque me han dicho tal. Porque hay elementos de comparación y os dicen, oye, pues en tal sitio hacen esto, y vosotros, ¿por qué no lo hacéis? O porque no dais abasto con la cantidad de personas que se acercan. Es decir, hay diferentes elementos. ¿Cuál es vuestra percepción? Y en estos momentos, ¿en qué aspectos creéis que debéis mejorar, evolucionar? Gracias. Bueno, arrancamos. Gracias por advertir así que nos ibas a dar un poquito de cera. En el primer comentario yo creo que por eso hemos puesto también, ¿no?, una de las fotos y decíamos que yo creo que todas las personas en sociedad nos tenemos que revisar, todas las entidades y todas las instituciones, porque bueno, pues todos somos parte de este problema y a todos nos compete, yo creo que el responsabilizarnos de alguna manera. Bidelagun, ya la siguiente pregunta, o la pregunta en sí, yo creo que hay una parte que obviamente las personas, es muy difícil acompañar a alguien que no tiene garantizados unos derechos básicos, ¿no? Porque al final la necesidad está ahí, quien pasa hambre pues está pasando hambre, quien no tiene dónde dormir pues no tiene dónde dormir. Yo creo que antes veíamos que quizás a la hora de acompañar en esa vulneración de derechos y todo lo que hemos ido hablando de cómo queremos acompañar y cómo nos queremos acercar, el que se nos percibiera como quienes iban a ofrecer, ¿no?, esa garantía o el que iba a paliar esa necesidad y demás, yo creo que indirectamente se convertía en otra barrera, ¿no? Se nos percibía como un instrumento pues para pues de alguna manera intentar conseguir bienes, de alguna manera, que obviamente los necesitan, pero yo creo que separarlo de, pues por lo menos a nivel interno en Cáritas, que haya otras compañeras y compañeros que ofrezcan ese espacio y nosotros quitarnos, ¿no?, de esa gestión de prestaciones y apoyos, yo creo que nos da otro acercamiento, otro rol, ¿no?, que nos vean como esa persona cercana que vamos a intentar entender la situación en la que está, esa vulneración de derechos y acompañar a esos espacios, incluso cuando se les expulse, ¿no?, de esos espacios y esa atención. Sí que hay cuestionarios de satisfacción, quizás ahora no los tenemos pasados en Bidelagun. Yo creo que los elementos, ¿no?, que nos hacen entender esa satisfacción primero es satisfacción o consecución de objetivos. Yo creo que aquí a veces también hablamos de cuáles son los objetivos, ¿no?, y hay algunos que son más tangibles que otros. Yo creo que también nos ha dado la oportunidad de acercarnos a personas que nunca habíamos podido atender, ¿no?, y que, como decía Gloria, cuando nos hemos acercado nos han recibido bien, incluso en algunos casos hemos podido empezar a hacer un acompañamiento pues de mayor intensidad y la persona ha dado pasos pues que ha mejorado su situación. Yo creo que vamos reconociéndolo en estos elementos. O en las propias conversaciones, ¿no?, en el propio tú a tú, el ver qué es lo que devuelve la persona, ¿no? Antes hablaba también Gloria, ¿no? Yo creo que a veces un mal del profesional es, y también ha comentado Joseba antes, es tener muy claro unos objetivos, los que son más tangibles, de conseguir solicitar este tipo de ayudas, acceder a estos sitios, pero hay un acompañamiento, hay una parte del acompañamiento menos tangible que es muy importante, ¿no?, que es el estar, el tener tiempos de estar con la persona, como decíamos, ¿no?, de que la persona pueda compartir, ¿no?, o pueda hacer ese recorrido de la pregunta que hacía John antes, ¿no?, de cómo le está afectando toda esta situación que está padeciendo, que está sufriendo y de la que está siendo víctima, el poder ir conversando, no más desde lo emocional, más desde la propia vivencia y bueno, pues al final, bueno, justo en el equipo somos todas trabajadoras sociales, pero bueno,
tiene esa parte también, ¿no? De acompañamiento casi en ese aspecto más psicológico, ¿no? Emocional, de ir desgranando y ir reconociendo cuáles son los elementos reales que se está encontrando en el camino, en base a qué ha ido tomando ciertas decisiones, en base a qué está llegando a esta situación, y es casi reducir un poco ese impacto interno, ¿no? de cómo está y a partir de ahí empezar a arrancar. Yo creo que el disponer de esos tiempos podría ser otro elemento que yo creo que estamos valorando. Sí que llevamos un año de recorrido, aunque estamos intentando, como decía, ¿no? el separar la gestión de prestaciones y de espacios, separarlo de lo que es el propio acompañamiento en sí, estamos en ese camino. Todavía tenemos ciertas situaciones que todavía estamos gestionando ciertos apoyos o ciertos pues sí, prestaciones que las personas necesitan, ¿no? Yo creo que estamos en ese recorrido. Ese es uno de los retos, ¿no? Dentro de esta reconfiguración que estamos haciendo en el área, cómo acabar de matizar, ¿no? el cómo separar esos diferentes roles en el área, cómo coordinarlo de alguna manera. Yo creo que otro elemento que nos permite todo esto es en el ámbito de la incidencia, ¿no? Que hasta ahora igual tampoco habíamos participado mucho, y ahora pues en colaboración con el área, en colaboración con el área de incidencia de Cáritas, pues sí que estamos intentando acceder a otros espacios, otras mesas con otras entidades, con la administración también, para compartir, ¿no? Esa vivencia y sobre todo intentar generar sinergias, ¿no? entre diferentes entidades, hacia la administración, entre otras áreas de Cáritas, ¿no? La idea de Bidelagun no es solo colaborar con el área de personas sin hogar, sino también con otras áreas de Cáritas. Yo creo que el reto es seguir caminando en ese proceso y quizás poco a poco todas entenderlo igual. O sea, yo creo que es el reto. Osondo, galdera bat dugu. Creo que la mía es más fácil. Menos mal. Bueno, yo os pregunto por algo que también salía antes, que tiene que ver con cómo revinculamos a personas que sufren también soledades, ¿no? Que tienen muchas dificultades en sus redes familiares y sociales, porque creo que es un trabajo muy bonito el que estamos haciendo desde Bidelagun, pero entiendo que el objetivo final es que esa persona sea autónoma, no solamente en sus necesidades materiales, sino también en las necesidades relacionales que tiene, ¿no? Entonces, no sé si cómo proyecta Bidelagun esta revinculación de las personas con su entorno más próximo. Pues sí, tienes razón, Mabel. Perdón. El mundo de la calle es muy solitario, no hay amigos. Y los amigos muchas veces, pues eso, no sé si se les puede llamar amigos. Y es verdad que han roto muchos lazos familiares, incluso con espacios con los que antes igual sí que tenían más relación. Entonces, parte de nuestro trabajo en Bidelagun es volver o sea, que vuelvan a sentirse cómodos y acompañarles en esos espacios donde pueden socializar. No sé, que no vean solo la biblioteca como un refugio, sino un espacio donde tener contacto con otras personas o darles estrategias y herramientas para poder desenvolverse mejor, ¿no? Muchas veces eso lo logramos mediante el acompañamiento. El acompañamiento a cualquier espacio tiene un previo, que es contar, preparar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Vamos con una persona que tiene muchas dificultades para acudir al médico y hablamos o sea, un previo de qué es lo que va a ocurrir. Vamos a tener que estar en la sala de espera esperando, va a haber que aguantar. Podemos hablar de lo que el médico, de lo que hay que hablar con el médico para que la entrevista con el médico sea fructífera, y que la persona poco a poco vaya desarrollando esas habilidades que quizás ha perdido o que igual no ha tenido nunca, o que entonces en esas pequeñas cosas, en esos pequeños gestos es donde vamos acompañando para que la persona vaya reconstruyendo, ¿no? Reconectando con la sociedad. Con las familias es complicado restablecer un vínculo que puede estar muy dañado, y muchas veces la persona no está preparada
Pero nosotros siempre ofrecemos esa posibilidad de reconexión, de retomar el contacto, y cuando la persona, si en algún momento no está disponible o está dispuesta, siempre estamos con esa predisposición, ¿no?, a reconectar, pero respetando mucho los tiempos. O sea, si una persona no se ve en ese momento para dar esos pasos, no forzamos. Dejamos ahí en la bandeja de opciones esa opción, y cuando la persona esté preparada podemos intentarlo. Estamos ahí contigo para intentarlo. Yo ahí igual añadiendo, ¿no?, cuando se hablaba decía, ¿no?, de cómo reconectar o recuperar. Yo creo que el concepto de recuperar también depende mucho de lo, voy a usar esta palabra, ¿no?, lo roto que esté la persona por dentro y los rotos que tengan los lazos con su procedencia, ¿no?, iba a decir su vida anterior, ¿no? Hay situaciones en las que quizás sí se ha dado ese momento, ¿no?, hacia lo familiar. Estoy hablando pues que la persona, después de hacer un trabajo, un esfuerzo interno, pues se ve en predisposición de retomar ciertos lazos. Yo creo que es el estar ahí, ¿no?, en el cómo está viviendo la persona ese reencuentro, el cómo mediar, el estar dispuestos, cuando la persona nos lo pida, a hablar, si quiere, ¿no?, con la familia para que entienda mejor el recorrido que ha tenido la persona. Quizás también el poder acompañar en el medio, y sobre todo desde una transversalidad o desde un compartir, ¿no?, con otros espacios, otras entidades, y sobre todo también con otras áreas de Cáritas, yo creo que también es dejarnos acompañar pues en ese trabajo más comunitario, ¿no?, pues desde los equipos zonales también, que nos puedan acompañar en cómo comprender en cada municipio, en cada espacio, pues cómo se convive, ¿no?, qué posibilidades le puede ofrecer a cada persona para hacer un proyecto de vida en ese espacio. O también lo que decíamos, ¿no?, tanto en la relación con el entorno cuando están en situación de calle o cuando acceden a una vivienda, pues estar también predispuestas a acompañar en esa interacción con los vecinos, con las personas con las que van a compartir vivienda, que al final a todas las personas nos cuesta, ¿no?, esa convivencia, o siempre surgen conflictos. Cuando a estas personas les surgen esos conflictos, yo creo que lo viven también de otra manera, ¿no? Al final les recuerda a todo ese recorrido de rechazos, de dificultades, y yo creo que es estar ahí en ese caminar. Y hablando de elementos hostiles, ¿no?, que hay barreras arquitectónicas que impiden, ¿no?, el mantenimiento, el acceso a espacios, yo creo que también en el ámbito de la socialización, de la participación, hay otros elementos, como es lo que decías tú antes, Gloria, ¿no?, el económico. Al final, para poder acceder a cualquier espacio cultural, a un partido de fútbol, a los bares, demás, quien no dispone de unos medios para poder acceder es otro derecho que se vulnera, ¿no? Entonces, ahí, pues, por ejemplo, hemos intentado hacer ese ejercicio de hablar con el ayuntamiento, de decir, oye, estas personas, dentro de su proceso, pues tienen que hacer varios desplazamientos, ¿no? Y en cambio el transporte público tiene un coste económico. Entonces, que se está solventando, pues ofreciendo apoyos económicos a la persona para que pueda pagar ese transporte. Pero igual nos tenemos que repensar, ¿no?, cómo es el transporte público para las personas que no tienen unos medios suficientes, o para poder hacer un taller en un espacio cultural, pues ocurre lo mismo, ¿no? O para poder hacer a un polideportivo, pues sí que, por ejemplo, aquí en Donosti sí que hay unas cuantías, unas cuotas que sí están más adaptadas cuando la persona percibe la RGI, pero cuando no percibe ninguna ayuda no hay ninguna posibilidad, ¿no?, de acceso, cuando son espacios en los que muchas de las personas quieren acceder, ¿no?, dependiendo de la situación en la que se encuentren, quieran acceder y no se lo estamos permitiendo. Pues yo creo que es el abrirnos a conversar con esos espacios, intentar que esos espacios entiendan que están dejando fuera a unas personas, y que estas personas entiendan que en esos espacios pueden encontrar nuevas relaciones, ¿no?, nuevas interacciones sociales que, bueno, pues en cierta medida pues les puede favorecer ese recorrido. Aunque, bueno, también es cierto que esos recorridos de tan dañados, pues al final muchas veces hablamos, ¿no?, incluso con Pochoco suele traer mucho, ¿no?, que son personas que también en esa interacción al final, cuando tienen que hablar de su historia, ¿no?, de su situación, yo cuando hago una relación de amistad pues tiendo a hablar de dónde vengo, qué es lo que siento, que ahí se ven en otra situación. Ahí preguntabas antes si es asimétrica o horizontal, pues se ven en esa asimetría, ¿no?, o ven esos vértigos de, ostras, ¿qué voy a contar yo aquí?, ¿no?, o cómo
voy a afrontar yo una relación nueva y todo lo que me genera, ¿no? Todas las inseguridades y lo que me puede generar. Pues bueno, entiendo que ahí hay un acompañamiento a realizar. Bai, galdera bat dugu, azkeneko galderari aukera emango diogu eta ostean mahai inguruari txanda emango diogu. Hola, buenos días. Muchas gracias, lo primero, por el testimonio, por toda la exposición. Yo tengo una duda. ¿Cuál es el perfil del voluntario que se acerca a Bidelagun? Me refiero a la edad, a las inquietudes, a la frecuencia con la que va el proyecto. Bueno, el voluntariado podríamos hablar más del que se acerca al área, ¿no? Quizás Bidelagun, al ser un proyecto nuevo, sí que hay igual no, mira, lo tenemos que haber empezado a explicar desde ahí, ¿no? Bidelagun también, en ese contexto anterior y en esa reflexión que veníamos dando, pues el primer agente que fue Bidelagun fue un voluntario. Además es un crack y lleva un montón de años haciendo este trabajo, y su función estaba siendo el hacer esas rutas por la calle, identificar a las personas que están ahí, pues ser voluntariamente acercarse y tener un encuentro, una relación poco a poco, y luego pues en algunos casos nos informaba, oye, pues veo a esta persona, quizás se podría hacer esto, hacíamos ese lazo. Esta persona es una persona pues jubilada y que anteriormente pues había sido profesor y director de un colegio, ¿no? Ahora sí que tenemos un grupo de voluntarias y voluntarios que nos ayudan en esa primera recepción en la oficina. Yo creo que algunas sí que están en activo en el mundo laboral, pero bueno, algunas pues ya están jubiladas. Hay otra que viene de una comunidad religiosa. Y sí que quizás el objetivo ahora es cómo, a ver, nosotros también nos estamos haciendo a este nuevo formato de acompañamiento, requiere tiempo, pero cómo ir incorporando a un voluntariado que también se acerque, ¿no? y que lo haga desde otra perspectiva, no tan desde lo profesional, sino de un ciudadano que quiera aportar, ¿no? en todo esto. A partir de ahí yo creo que me imagino que será mucho más abierto, ¿no? Pues si por ejemplo trabajamos en base a la pregunta que ha dicho Mabel, pues el cómo acompañar a las personas o cómo hacer puentes, ¿no? entre los espacios de socialización, por ejemplo en el deporte o en otros espacios. Si queremos tender puentes, pues igual tiene que haber personas que puedan acompañar en ese espacio. Quizás ahí se acerque gente más joven, ¿no? O muchas de las personas que atendemos también, que ahora pues son personas que se han visto forzadas a migrar de su país de origen, es gente joven y quizás tienen inquietudes que la gente joven pues puedan compartir, ¿no? Pues yo creo que ahí también y están en procesos formativos, al final son estudiantes, ¿no? Pues como un estudiante más, ¿cómo hacemos puentes, ¿no? Pues yo creo que el voluntariado puede ser un elemento importante ahí. Buenas. Nada, en primer lugar, daros las gracias por estar ahí delante y transmitirnos vuestra experiencia y todo lo que estáis haciendo. Es una gozada. Y luego me venía una reflexión. Hablando, bueno, lo importante son las personas, su dignidad. Hablando de las personas sin hogar, nosotros, me viene la reflexión, no es, pero igual, bueno, me podéis decir algo más. No sé cómo es nuestra relación con la administración pública. Entonces, no sé, llevamos ya 30 años o más, ¿no? Trabajando con personas sin hogar desde Cáritas. Entonces también me surge el interrogante de si no colaboramos a veces en esa invisibilidad, ¿no? Porque es muy cómodo que trabaje Cáritas, pero yo quiero saber si la administración, o sea, si tenemos no sé, una comunicación, si podemos, o si la parte de denuncia o la parte de incidencia queda más reducida porque nos limita al que estemos trabajando también para el ayuntamiento. No sé si me explico, me venía ese pensamiento, ¿no? El saber cómo esas personas sin hogar son realmente valoradas y tenidas en cuenta por la administración. No sé, me venía la reflexión, igual no la podemos responder, ¿no? Pero cómo está nuestra labor también para hacer más visible, a modo de denuncia, a modo de... Desde ahí, gracias. Yo creo que ahí obviamente es algo que tiene que estar siempre sobre la mesa, ¿no? Que incluso a veces
en el recorrido que hemos explicado antes, ¿no? Veíamos que como entidad, ¿no? Estamos cubriendo una serie de derechos, pues porque las personas no están teniendo acceso, pero quizás va ahí la pregunta, ¿no? Vale, estamos ofreciendo esto porque es una necesidad crucial, ¿no? Y hay que ver cómo las personas pueden sobrevivir, pero ¿de quién es competencia, ¿no? ¿Quién tendría que garantizarlo de alguna manera? ¿Cómo se reclama? ¿Cómo se comunica? Pues no solo explicando lo que puede hacer Cáritas como entidad, sino hacia la administración de decir, oye, esto igual te corresponde, ¿no? De alguna manera. Eso por un lado. Yo creo que en lo que es la colaboración con la administración, pues sí que estamos intentando generar algún espacio. Pues por ejemplo, que lo que quiera hacer Bidelagun no pise lo que ya, pues mira, el ayuntamiento ha podido activar, ¿no? Por ejemplo, en Donostia hay un servicio municipal que hace algo parecido. Pues bueno, nuestro trabajo va a ser más complementarlo y pues por eso igual tenemos que tender a ir a otros municipios, a otros espacios donde no se ha activado este tipo de servicios, pues eso, pues por no pisarlo sobre todo, pero también por no responsabilizarnos de algo que les compete a la administración, o incluso pues cuando lo están intentando asumir, pues por no estropear de alguna manera, ¿no? O sobre todo apoyarlo y acompañarlo desde ahí. Y yo creo, yo tampoco no tenemos mucha experiencia en esta rama, ¿no? Pero yo creo que también a la hora de incidir hacia la administración, aparte de las dificultades internas que tengan, ¿no? Yo creo que en el momento del confinamiento y el posconfinamiento ha habido mucha relación con la administración, relación en cuanto a, oye, primero, como decía también antes Joseba, hay personas que no están pudiendo garantizarse ese confinamiento, esa protección de su salud y de la salud pública, ¿no? ¿Qué vais a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vais a activar? Yo creo que ahí hubo mucha presión. La administración sí que hizo ese esfuerzo junto con las entidades de activar una serie de recursos para permitir el confinamiento, y cuando hablábamos del post-confinamiento, ¿no? Yo creo que también ahí se ha hecho un trabajo, pues bueno, también a través de una plataforma, bueno, de Sargi, donde se generó una comisión entre entidades que acompañamos a personas sin hogar, pues se intentó hacer esa presión a la administración para decir, vale, han pasado el confinamiento, pero después del confinamiento vuelven a la calle, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como sociedad, ¿qué mensaje estamos dando, ¿no? Entonces, bueno, pues también en otros territorios que han ido haciendo esa misma presión, pues bueno, igual, o creemos que pensar, ¿no? Que eso también ayuda a que la administración pues le resulte más incómodo mirar hacia otro lado, ¿no? Yo creo que ahí quizás como equipo, como área, como entidad, nos tenemos que habilitar para que haya personas que dediquen más tiempo a esa incidencia, ese análisis, o el que la realidad de personas sin hogar se cuente tal y como es, no reduciendo o minimizando la realidad. Pues yo creo que nos tenemos que habilitar en ese trabajo. Mabiterriak ate jotzen ari dira, paseak izango dira jada, eta zuen galderen ostean aurki mai inguruari txanda emango digu. Ni oso gustora ondo naiz zuen bide lagun izaten, eta ea aukera dugun etorkizunean ere bidea elkarrekin egiteko. Gloria, Jose, Gloria, mil esker, txalo bero bat mesedez. Utsarte txiki bat hartuko dugu, ze ondoren mai ingurua hasiko dugu, beraz, 5 minutuko kontua eta aurki geramen. Horrentxe arte.
lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik eta pues, por aceptar este ratito y esta conversación. Primero voy a presentaros, ¿sí? Empezaré por Patxi Galarraga, que, como le decía antes, creo que es el arquitecto de la sala. Y en este sentido, pues yo también os animo a que aprovechemos que está aquí, que seguramente su mirada en relación con la arquitectura, pues bueno, pues tiene mucho que aportar. Yo lo he oído en varias ocasiones y bueno, pues sobre todo trabaja en ese ámbito más inclusivo, con esa perspectiva pues de género, de edad y de funcionalidad también en la mirada con el urbanismo. Trabaja y colabora con Mire Vives en una consultora que se llama Proyecta Urbes. Y nada, pues eskerrik asko etortzeagatik. Amaia, que hace mucho tiempo que nos conocemos, nos reencontramos hoy. Amaya viene de Arratx Elkartea, es una entidad que lleva muchos años también trabajando en distintos ámbitos, muy vinculada a personas sin hogar, al mundo de la cárcel, al colaborar también o trabaja con el mundo de las mujeres. Y juega en casa, como decíamos antes, Martín Idiberri, que es jesuita, capellán de la cárcel de Martutene, teólogo y licenciado en Derecho. Estudié las dos carreras, pero no sé. Pero bueno. También, bueno, pues tiene mucho recorrido en las organizaciones sociales, en el trabajo de acompañamiento a personas sin hogar y también vinculados al mundo de la cárcel. Y nada, lo primero que hacemos es una pequeña ronda, ¿sí? El título de la mesa redonda se llama así, Ciudad más humana. Es verdad que llevamos toda la mañana hablando de arquitectura hostil, esa palabra que es, ¿no?, muy fuerte, muy dura, y quizás podemos abrir esta primera ronda pues, intentando ver cómo podemos humanizar esas ciudades para contrarrestar de alguna manera también el título que tiene la jornada. Patxi. Vale, eskerrik asko, bai. Eskerrik asko, en Caritasi eta gonbidapenagatik. Sí, nos dedicamos a nuestra intención en nuestra consultora o en nuestra oficina es la de conseguir incorporar pues, la inclusividad a los proyectos que hacen en los ayuntamientos, básicamente. Sean planes generales, o sea un parque, o sea lo que tenga que hacer, intentar meter la inclusividad. En ese sentido, la experiencia del sinhogarismo no la estamos incorporando en nuestro ámbito de trabajo. Metemos aspectos, como decías, de accesibilidad, envejecimiento, soledades, los trabajos de cuidado en el espacio público, todo eso sí. Ahora el sinhogarismo no, aunque os escuchaba y vale, yo creo que sigue valiendo. Es un extremo de algo muy gordo, es la punta de algo muy gordo, es lo que nos parece. En ese sentido, me parece muy interesante ese enfoque del espacio público como recurso para el que no tiene otra cosa. Es evidente que para alguien que no tiene hogar, el espacio público es allí donde tiene que obtener todos los recursos para llevar a cabo su vida, claro, quitando otros servicios, otras muletas que le podemos dar a esa persona, pero tiene que obtenerlo todo desde un espacio público que no hay que olvidar que en el fondo es un recurso para mucha gente. Sobre todo, nosotros siempre proponemos entender el espacio público como ese recurso que permite compensar pues, faltas de recursos de muchas personas. En determinadas fases de la vida o durante toda tu vida, según cuáles sean tus circunstancias, vas a necesitar mucho de ese espacio. Y creemos que no se está enfocando de esa manera. No se enfoca como un recurso del cual la ciudadanía pueda hacer uso para mejorar su bienestar. Ese enfoque todavía no lo estamos incorporando. Lo mismo los equipamientos, quiero decir, salió el tema de las bibliotecas. ¿Qué es una biblioteca? Es un sitio para guardar libros, es eso. Y sabemos por un informe que se hizo en la Agencia de Salud Pública de Barcelona que la red de bibliotecas públicas de la ciudad en determinado periodo, ni siquiera sé el número, me da igual, en determinado periodo salvó no sé cuántos centenares de vidas por aquello de la pobreza energética, ¿no? Nos permite compensar un déficit. No puedo calentar mi casa, voy a la biblioteca. Entonces, ¿para qué es una biblioteca?
tenemos instituciones capaces de reaccionar ante lo que está ocurriendo delante de nuestras narices. La biblioteca se usa para esto y no vemos que se reaccione en la misma medida. Este mismo edificio estará ahora a 23 grados todo el edificio. ¿Qué mecanismos cuáles son esas hostilidades sutiles que hacen que este sitio no esté lleno de gente que viene aquí a no morirse de frío? Algunos mecanismos tenemos, porque en Tabacalera tampoco te los encuentras demasiado. Y tenemos metros cúbicos, miles de metros cúbicos a 23 grados y tampoco te estás encontrando esa gente. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer ese filtro? Como sociedad, digo, no ha habido ahí un arquitecto perverso haciendo ese filtrado. Pero por otro lado, nosotros, Miren y yo, desde Proyecta sí creemos que hay una especie de neutralidad hostil en las miradas de urbanistas que cuando deciden hacer algo aparentemente neutro, en el fondo están siendo hostiles, sin tener una intención previa, pero claro, lo hacen desde su mirada, desde sus experiencias, y dicen, esto vale para todos. Hombre, no. En la Plaza de la Constitución no te puedes sentar si no pagas €1, bueno, 1 o 10, no hay una silla. Cuando te sientes en el suelo no te puedes sentar, y si te sientas en el suelo es que igual te llama la atención. Tenemos una ciudad en la que ni siquiera te puedes sentar en la Plaza de la Constitución. Hombre, y eso es un caso extremo, ¿no? Pero tenemos ciudades que no están del todo pensadas. Bueno, que proactivamente no hacen un esfuerzo en incorporar a gente que se nos queda un poco fuera del foco. Entonces, o el enfoque de las soledades. Realmente hay mucha gente que está sola. No es cuestión del envejecimiento ni haber pasado por experiencias traumáticas, sino que yo creo que en esta sociedad podemos mirarnos a la cara y decir, oye, es que hay mucha gente que se siente sola. En ese sentido, cuando decidimos, y ya termino, cuando decidimos que en un edificio hay viviendas obreras de los años 70, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada municipio tenemos un barrio con vivienda obrera de los años 70, sin ascensor, ¿no? Más o menos tenemos. Y decimos, bueno, gente que en los 70 se incorpora a esas viviendas, ahora tiene 75, 80 años. Empiezan las discapacidades y las dependencias, y hay gente que ni siquiera puede bajar a la calle. Ese problema de no tener un ascensor en ese edificio de viviendas, por lo que sea, hemos decidido como sociedad que es un problema personal de esa gente. Ahora bien, si lo que tuvieran es falta de aparcamiento, conseguir plazas de aparcamiento para gente que tiene pasta como para tener un coche, o dos, esas plazas de aparcamiento no, eso es un problema público. Vamos a ponernos todos a pensar en cómo resolver el problema de aparcamiento de ese barrio, porque ese problema, por lo que sea, como sociedad sí nos compete. Ahora, que no tengas ascensor, peléate tú. Entonces, decidimos que tiene que pelearse, porque eso pertenece al ámbito personal, a ver quién demonios ha sido capaz de trazar esa línea entre, no, esto pertenece a lo público y eso personal, los cuidados. Entonces, nada, ese balón no es para mí, nunca es para... Un invento que tiene 100 años, que es el ascensor, cuando sabemos que los envejecimientos se van a atender de una manera mucho más diversa, no va a todo ser ir a centros de mayores. Sabemos que eso no es sostenible. Sabemos que la gente quiere envejecer en su casa, en su barrio. El barrio se te ha quedado en el ADN. ¿Quieres quedarte? No, falta el ascensor. Olano, paga el ascensor, te va a salir más barato. No sé, se me hace raro todavía esos mecanismos mentales por los cuales determinamos que algunas cosas sí hay que atenderlas en el espacio público, otras no. Y me parece que es una especie de neutralidad muy hostil. Y entonces, pues, claro, las que son claramente hostiles, claro que las vemos y son muy dolorosas. Pero las otras, bueno, pues también duelen. No sé, bueno. Igual no hay tanta neutralidad. Amaya. Sí, bueno, yo, primero gracias por la invitación. Oyéndolo un poco, sí que había apuntado varias cosas, pues como antes los bancos siempre eran largos y corridos, ahora están los bancos solitarios del bule, por ejemplo, o sea, que es que esto también nos da, dice de las soledades, ¿no?, que vivimos hoy en día, o yo qué sé, o los baños de los parkings, que antes se podía entrar libremente y ahora tienes que tener
la tarjeta del parking para poder entrar, es decir, la gente de calle no puede acceder. O yo qué sé, en los bares que te pone baño solo para clientes. Y una cosa ya que es más personal, esto de que los baños los sigan dividiendo en hombres y mujeres y las mujeres tengamos que ir a pedir la llave al bar, mientras que los hombres no. Y encima dicen que es por nosotras. Esto también a mí es algo que todavía me chirría un montón. Pero bueno, centrándome un poco en la reflexión que yo había hecho en casa, porque me habéis hecho pensar un poco de a ver qué es eso de una ciudad más humana. Empezaba a pensar en casos y en cosas que nos han ido pasando un poco a lo largo de los años, ¿no? Y empezar a pensar que una ciudad más humana es aquella que no esconde a sus ciudadanos debajo de la alfombra, por decirlo de alguna forma, pues como en Anoeta, que mucha gente no sabe que la gente duerme en las puertas de Anoeta y que les echan a las 7 de la mañana para que no molesten, para que no sean visibles. O las multas que se echan en verano a la gente que duerme en un banco, o a la gente que rebusca en las basuras, o a la gente que está pidiendo en la puerta de un supermercado. ¿Y por qué les echan? Para que se vayan a barrios más periféricos y no sean visibles para las personas que nos visitan extranjeras y tal, ¿no? Para el turismo. Yo creo que una ciudad más humana también es la que no registra de forma sistemática a gente en la calle porque tiene otro color y les requisa, pues yo qué sé, la última vez nos pasó, esto hace un par de semanas, unos auriculares porque dan por hecho de que son robados y luego, claro, o sea, yo no sé, yo tengo auriculares y no tengo la factura de mis auriculares, yo no podría recuperarlos, por ejemplo. O ponerles una multa por una china de costo, ¿no? Una ciudad también más humana es la que dice que hay gente, mejor dicho, es la que no dice que hay gente cobrando RGI, que todos son extranjeros o son vagos, cuando el 25% de la población que cobra RGI son mayores de 65 años. Son nuestros mayores, que tampoco tienen para comer más de una vez y no llegan. Y una gran parte de esas personas, además, son mujeres. Una ciudad más humana es la que no deja a sus presos cuando salen de la cárcel en la calle porque no hay recursos suficientes y hay listas de espera de 1 año, con lo cual van a la calle. Luego, claro, hay reincidencia, nos preguntamos por qué. Una ciudad más humana es la que no da dinero porque la tele se lo pide cuando, pues eso, a golpe de tele, ¿no? De vamos a ser solidarios, vamos a dar dinero, cuando estamos diciendo que cierta gente no la queremos ni en nuestro vecindario ni en nuestro barrio, y a veces ni en nuestra ciudad o pueblo. Una ciudad más humana es la que tiene memoria histórica, para acordarnos de que también muchos de nuestros antepasados han sido bien migrantes hacia Euskadi, bien inmigrantes hacia otros países, porque querían una vida mejor. Esto es lo que tenemos aquí también ahora. Y finalmente, una ciudad más humana es la que mira, la que ve, la que intenta escuchar. Aunque solo sea porque se entiende que cualquiera puede acabar en calle. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros seres queridos, en un momento dado, por una circunstancia de la vida, puede acabar en calle. Y esto no se nos debe olvidar. Estas son las reflexiones así a voz de pronto que se me habían ocurrido. No sé si era muy bien lo que se pretendía, pero sí, en luego fin. seguimos, Amaia, eskerrik asko. Martín. Eskerrik asko, zure gonbidapenagatik. Sí, yo del rato de esta mañana tan interesante, escucharnos unas y otras, recojo un poco el tema de la destitución, lo contrario del acceso a derechos. O sea, somos titulares de derecho, todas las personas, todas las ciudadanas, ¿no? Luego, el tema no es ser titular, sino es el acceso a ese derecho. Hemos estado hablando ya la mañana sobre eso y lo contrario no es tanto la exclusión cuanto la destitución, ¿no? Y es la destitución lo que ocurre en una ciudad que no es humana, una ciudad que no es humana, una ciudad que no es ciudad, una ciudad que quiere ser más un parque temático con una serie de recorridos, que una ciudad pues hace eso, ¿no? Hace destitución. Y la destitución es el conjunto de políticas que en los cruces de unas con otras
bueno, no solo leyes y reglamentos, y luego vienen las ordenanzas, y luego viene cómo aplicamos las ordenanzas, y luego viene cómo hacemos los planes, y pues en el conjunto de todo eso, pues destituye de derechos a una parte de su ciudadanía, ¿verdad? Eso es lo contrario de una ciudad humana. Y en ese sentido, el planteamiento para las personas más vulnerables es que, siendo las más localizadas, cuanto más vulnerable eres, más dependes de un lugar, menos te deslocalizas, ¿no? Locus viene de lugar, ¿no? Pues cuanto más vulnerable eres, bueno, o estás, ¿verdad? Una persona no es vulnerable toda la vida, ni lo contrario, como decía ahora Maya, ¿verdad? Pero cuanto más vulnerable, en una situación más vulnerable estás, dependes más del lugar, estás más apegado al lugar, ¿eh? Estás más localizado y, sin embargo, estás menos alojado, ¿no? Es una paradoja muy potente, ¿eh? Una ciudad humana sería la que aloja más a los más localizados y aloja menos, pues a los menos localizados, a los más deslocalizados. Al que necesita una vivienda 4 días al año, 4 días a la semana, porque tiene otra para otros 3, o al que necesita una vivienda para 8 meses o 9, porque tiene otra para otros 3, pues igual habría que alojarla menos, o habría que preocuparse menos de sus recursos de alojamiento, y habría que preocuparse más de los recursos de alojamiento de aquellas personas que están más localizadas, las más vulnerables. Eso sería una ciudad más humana, ¿no? Y ejemplos como los que habéis ido poniendo, bueno, pues el diálogo ese, bueno, pues Joseba y Gloria y José, y pues son aquellos que nos llevan a entender esto y a gritarlo, ¿no? Yo quisiera hacer 2 subrayados. Uno, la importancia de la incidencia de eso, pues Bestevi es el ejemplo, bueno, pero aquí también Kale Gorrilla, en fin, otras. Bien, son ejemplos donde es verdad que no acertamos tanto como quisiéramos, pero al menos hacemos o estas mismas jornadas, ¿no? El tema de la incidencia es clave. Una ciudad más humana, esta Donosti, es a base de mucha más incidencia, mucha más pelea pública de la que estamos haciendo, ¿no? Y voy a poner un poco el ejemplo de la cárcel de Martutene. Hace un par de años pues hubo un debate si cárcel en Guipúzcoa sí o no, y más allá de los debates que hemos tenido, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas cárceles hacen falta, ¿no? Porque no es más segura una sociedad que tiene más cárceles. Incluso, claro, tú montas una cárcel, luego dices que está vacía y entonces dices que es que delinquir sale gratis y entonces no, bueno, pero dejando esa cuestión, ¿verdad?, de que efectivamente aspiramos a una sociedad sin cárcel, ¿verdad? Pero hace 2 años hubo un debate en el que no era el tema, sino el tema era cuánto molesta una cárcel en un desarrollo urbanístico de una ciudad. Y hubo responsables públicos en el Ayuntamiento de Donosti, en la Diputación, en la subdelegación del Gobierno, en la delegación del Gobierno en Vitoria, diciendo que realmente no era necesaria un centro penitenciario en Donosti ni en Guipúzcoa. Y lejos de ir al tema de la ejecución penal y penitenciaria alternativa, que reduciría la necesidad de tener una cárcel en Donosti, la cuestión era de cuánto de urbanismo es un centro penitenciario, ¿no? Pues un centro penitenciario, si de verdad es un servicio público y no es un depósito de personas, ¿verdad? Si no es un depósito de personas, si es un servicio público, pues es necesario y será una infraestructura que habrá que dimensionar y que habrá que, vuelvo a decir, si hay personas cuanto más vulnerables en ese servicio público, más localizadas están y, por lo tanto, el espacio que les tenemos que dar es mucho más importante. Si la sociedad entra en un terreno tan complejo como el de la limitación de derechos, pues hombre, lo que no es de recibo es que esa complejidad la vayamos a resolver invisibilizando los establecimientos penitenciarios de las ciudades o de los lugares, ¿no? Y aquí se decía, bueno, que esté donde sea, ¿no? Y salvando todas las distancias, mientras haya cáncer, y la cárcel no es un cáncer, pongo el ejemplo solo por el tema de la vulnerabilidad, solamente por eso. Pero, ¿verdad?, mientras nadie quisiéramos que hubiera cáncer, pero mientras haya cáncer tampoco estamos discutiendo la necesidad de oncológicos próximos, bien dotados, y a disposición de la ciudadanía, ¿verdad? Es un mal ejemplo, pero
Pero, es decir, no nos gustaría que hubiera centros penitenciarios, pero mientras la sociedad realmente no cambie las alternativas penales y penitenciarias, hacer declaraciones públicas sobre qué establecimientos públicos sobran y otros no. Estamos metiendo el tren de alta velocidad al centro de Donosti y estamos sacando un establecimiento público, en principio, que tiene ese papel social, termino ya con esto, ¿no?, tan sensible, de reparar el daño de la víctima, ¿verdad?, pero también de dar oportunidad a la persona infractora de incorporarse a ese espacio social y a esa experiencia social. Bueno, pues eso sería una sociedad más, una ciudad más humana, la que no hace ese tipo de debates sin fundamentarlos, ¿verdad?, sin darle voz a las personas protagonistas de esos debates, y sin monetarizar pues eso, pues el suelo público que en este momento ocupa el establecimiento público que es la cárcel de Martutene. Bueno, pues los tres habéis hablado de elementos tangibles y de elementos físicos también en relación con el urbanismo y el equipamiento. Y quizás, aunque tengamos, ¿no?, tiramos un poco de ese hilo y en la misma relación de la pregunta, ¿no? Antes preguntaba cómo se hace una ciudad más humana. No sé si podemos profundizar un poquito en qué urbanismo, qué equipamientos, cómo tienen que ser nuestros barrios y nuestras ciudades, ¿no? Pues Martín lo visualizaba desde ahí, ¿no? Hacen falta equipamientos para atender a las personas, las situaciones y las necesidades que tienen, ¿no? Y hablaba de un equipamiento distinto. ¿Podríamos ampliar esa mirada hacia una ciudad más inclusiva, con esta perspectiva, ¿no? ¿Qué urbanismo necesitamos para tener una ciudad más humana, con esta perspectiva también de edad, de género? Bueno, urbanismo y equipamiento, entiendo también, ¿no? Para que podamos también visualizar y aprender qué nos hace falta, no solamente qué dificultades tenemos, ¿no?, sino qué nos hace falta. Me parecía atractivo algo que apuntaba Martín, en el sentido de que, claro, no terminamos de ver, yo creo que a ciertos aspectos el urbanismo los atiende desde una lógica de gestión de residuos. Entonces, gestionamos los residuos de una manera, sea una incineradora, sea una cárcel o sea una... Pues también, para personas mayores también se ha seguido con esa lógica en gran sentido, es decir, se les extrae de la sociedad. Bueno, a ver, chicos, ¿no producís? Fuera. También, vosotros fuera, lo que no produce un poco se va a los márgenes, ¿no? Ahí donde el suelo será más barato, o desde luego desaparece del mapa. Las incineradoras no pueden desaparecer del todo porque sabemos que llegarán sus emisiones, pero claro, es que el urbanismo es muy malo gestionando lo que no gusta, solo sabe expulsar, no, tampoco tiene otra lógica que la gestión de residuos. Pero hace lo mismo con el amianto, dice, a mí dame la caja negra, gestióname, no quiero ni saber lo que pasa en Zaldívar, haz lo que quieras. Con las personas mayores, gestióname los mayores, venga, concesión para ti, haz lo que quieras. Y supongo que, bueno, es posible que con las cárceles sea lo mismo, no tengo ni idea. Lo de las personas localizadas, es decir, que cuanto más vulnerable eres, más se reduce tu radio de acción en el territorio, nos parece importante ese enfoque. En ser padre o cuidar de una persona que se está apagando, pues sabe que nos ata una cadena al tobillo y de repente, uy, joder, qué corta es esta cadena. Y te ancla al barrio. Yo creo que es por ahí por donde va el truco. Quiero decir, todo debería ser posible atender mis necesidades pues en un radio de acción un poco reducido. Hay que acercarlo más. Asumir que la gente puede desplazarse a lo largo del territorio para acceder a los recursos con los cuales va a poder completar su vida es tremendamente injusto. Es decir, hay una renta de tiempo y una renta de pasta. En un bolsillo va uno y en el otro va otro. Y no da. Y desde luego, si lo que tienes cargas de cuidados y así, desde luego ya puedes, ahí tienes un agujero en ese bolsillo. Tenemos ciudades que nos quitan mucho tiempo. Hay ciudades que nos cortan directamente el bolsillo y nos vamos perdiendo ahí minutos y minutos y minutos y horas. Porque hemos decidido que sí, un modelo de campus,
bueno, pues venga, en Miramón ponemos a gente tecleando en un ordenador. Chico, tampoco hacía falta irse a Miramón a teclear en un ordenador. No sé, no tenéis el acelerador de partículas, de moléculas. Para estar así también podría estar aquí en el Antiguo, en una oficina. Hacemos cosas como un poco raras, pero generamos dependencias muy importantes. Y debería ser algo más humano, es algo más adaptado a nuestras capacidades, tamaños, nuestros tiempos. Yo, pues caminando tengo pues este radio de acción. Y la gente ya sabe más o menos organizar su vida. Voy a estar cerca de mi madre, ya me cuidará a mis hijos, ya le cuidaré a ella. Vamos previendo ya transferencias de cuidados y nos movemos en el territorio y nos disponemos con una previsión. A veces tampoco lo hacemos conscientemente, pero sí. Es decir, tenemos ahí una medición de tiempos y distancias muy importante. Y el urbanismo de repente decide que tu vida va a necesitar tanto tiempo para hacer estas cosas. Ahí va Dios. Y son decisiones muy gordas, muy gordas. Entonces, que las cosas estén cerca y que se atiendan a las necesidades, preguntando a todo el mundo cuáles son sus necesidades, porque claro, aquí aparecen canchas de pádel a cascoporro. Pádel, o sea, de verdad. Desde la política deportiva de este municipio estamos poniendo pistas de pádel, porque hay gente que ya se ha aburrido de hacer otras 4 o 5 disciplinas deportivas y ahora le apetece hacer pádel. Chico, pues no se vete a un club privado. Vamos a usar dinero público para eso. Saunas. Que muchas veces dices, realmente, es que el polideportivo es carísimo y tal, y porque el agua caliente, no sé qué. Y, bueno, no sé, tenéis saunas y al mismo tiempo tenéis reducción de cuotas a las personas de más de 65 años. ¿Realmente ya no eres capaz de afinar un poco y reducir cuota al que más pasta tiene? Porque más de 65 años hay gente con unas pensiones que, vamos, o sea, se está llevando el agua caliente de la sauna una persona con una pensión de 1.800 euros. Joder, qué mal lo hemos montado. Pero yo creo que lo cercano y realmente atender las necesidades de verdad. No, aparcamiento cerca de casa, vuelvo al ejemplo. Como si fuera un derecho. Perdona, ¿te hemos destituido de algún derecho? En algún sitio aparece el derecho a aparcar cerca de casa gratis. No, es que realmente, ¿de qué me estás hablando? De un problema de 4 minutos. Y eso es un problema. Y como sociedad hemos conseguido que eso sea un derecho. Ahí va Dios. ¿Y ese derecho dónde estaba? Y estamos hablando de un problema de 4 minutos. Entonces, ¿a qué se le atiende? Pues tener cerca cosas que realmente van a ser un recurso que satisfagan las necesidades. Nosotros proponemos de la mitad de la sociedad vasca. Hay una mitad que tiene 39.000 euros de media anual, renta personal, 39.000. Y hay otra mitad que tiene una renta de 6.000. Esto está chupado. Atendamos las necesidades de media sociedad vasca. Punto pelota, tampoco es tan complicado. ¿Qué necesidades tienen estos? Lo malo es que estos son capaces de colocar su agenda de necesidades encima de la mesa. Y aparecen las pistas de pádel, y aparece todo, y joder, qué capacidad de... No, a estos hay que cerrarles el altavoz. Y a estos hay que ir con la lupa en la mano y proactivamente habrá que buscar, ¿no? Porque sus problemas no van a llegar mágicamente a nuestra mesa. Ya se me dio de nuevo, pero bueno, iba por ahí. Cosas cerca y sería, mirar ¿no? a este bloque. Pues en los barrios, cosas cerca, con ese... ¿no? En París la alcaldesa acaba de volver a ganar las elecciones y su lema era ese, la ciudad de los 15 minutos. Y es una idea muy sencilla que incorpora sostenibilidad, perspectiva de género, lo incorpora todo, y en una mega urbe planteas una idea muy sencilla, la ciudad de los 15 minutos. ¿Crees que también en esos tiempos, también las relaciones sociales son más fáciles, ¿no? Las inclusiones que en esto que estamos ahora hablando de personas sin hogar y hablamos también antes de las relaciones, de las soledades, de cómo ayudar, ¿no? Desde las organizaciones sociales en esa socialización. ¿Crees que en los barrios es más fácil, Amaya, ese urbanismo es más facilitador para vincular? ¿En los barrios periféricos dices o en los barrios o en qué? A ver, la vinculación nunca es fácil. A ver, la gente de calle generalmente quiere estar en el centro o en la zona más céntrica posible. Esto no es casualidad, no es porque sean unos vagos, no es por ese tipo de cosas, es porque en los barrios periféricos es más complicado para buscarse la vida. Eso por un lado. Aunque luego también si se acaban creando relaciones puede facilitar, pero en general, por norma general, no es más complicado. Más luego además, claro, nosotros damos por hecho, o sea, yo vivo en un barrio periférico
Tengo autobús y tal, pero me lo puedo pagar, por muchas cuestas que tenga. La gente no, o sea, igual es que para luego buscarse la vida tiene que andar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Verano ni tan mal, pero en invierno, lloviendo, no suelen tener paraguas tampoco, porque no les duraría un día. Entonces, y este tipo de cosas es que no las pensamos. Luego, es que claro, es que quieren ir al centro. Sí, pero es por algo. Tiene una razón de ser este tipo de cosas. Y es verdad lo que dice, de pues sí, o también hay gente que quiere que se haga un golf o que se haga un no sé qué, cosas que van a usar, bueno, un cierto tipo de población. Igual población que vota. No tenemos que olvidar que los nuestros, la gente de calle, no votan, generalmente. Unos porque no pueden y otros porque tienen otras prioridades antes que ir a votar. Como no sea ponerse delante de la urna a pedir, que también. El tema de los equipamientos, pues es que es complicado y es verdad. Y los temas de... A ver, tampoco es casualidad que las cárceles, que antiguamente, muchas estaban en zonas céntricas y que todas hayan ido de forma sistemática hacia la periferia. Las han hecho más grandes, las han hecho... No hay más robos o menos seguridad, pero las cárceles es verdad que cada vez las han hecho más grandes y las han hecho más en la periferia. Y además eso, la última que nos van a hacer, la de Martutene, pegada a la incineradora, que además tuvieron que separarlo un poco. Yo decía, bueno, ya gasarlos directamente y nos quitamos el problema, o cómo va esto, que cojan un cáncer o yo qué sé. Tampoco piensan en esto. Bueno, el propio barrio de Zubieta, no lo queremos en el centro, pero es que, o sea, como si la gente de la periferia, o como eso, es que trasladamos como si fueran cosas y cosas que son malas, cuando no entendemos que es nuestra ciudadanía, son nuestros vecinos, somos nosotros y nosotras también, pero lo queremos siempre trasladar lo más lejos posible. Nadie quiere, lo que comentaba antes, nadie lo quiere en su barrio, en su vecindario, no queda problemas ya. Y el día que yo dé problemas en mi casa porque tengo 80 años, tengo Alzheimer y ya no puedo, que me trasladen a una residencia, ¿no? Esa es la idea. O sea, quitarnos los problemas de encima. Y luego que hay soledad, nos ha fastidiado. Si es que provocamos esa soledad. No hacemos nada por evitarla, y es que además somos una sociedad cada vez más individualista. ¿Cómo revertiríamos, Amaya, esto que nos cuenta? ¿Cómo crees que tenemos que incluir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para incluir otra mirada en esto que estás contando? Mirar alrededor. Es que es muy complicado, pero ver y mirar alrededor y dejar que la gente participe de alguna manera. La gente de calle participa en lo que nosotros creamos como asociaciones, lo que nosotros creamos como... Tiene que participar de otra manera. Más de una vez es que están cansados incluso de estar entre ellos y quieren otro tipo de mirada. No hablo de voluntariado, no simplemente, o sea, de acercarse cuando están echando un café o cuando se les ve, acercarse a la gente. ¿Cómo nos hemos acercado al resto de población? Pues lo mismo, simplemente acercarse, preguntar. Y a veces te mandarán a la porra y a veces no. Y así, pues porque a veces no, pues como nosotros, a veces se me acerca alguien, le mando por ahí y a veces no. Depende también del día que me pille, de cómo me entre y de todas esas cosas. No entrar desde, ay, pobrecito, por eso me pone un poco de los nervios, sino de tú a tú. A la gente se le entra de tú a tú y entender que forman parte de la ciudadanía, que no son bichos raros. Evitamos más de una vez la mirada hacia la gente de calle. A menos que alguien le vaya a dar una moneda o le lleve comida directamente, que es cuando le mira a la cara. Lo demás evitamos esas miradas. Entonces, vamos a mirar más. Martín, ecos o elementos de inclusión en ese urbanismo, en esos elementos de los que estamos hablando. Sí, bueno, siguiendo un poco en esa línea, ¿no? Yo sí que creo que es un urbanismo o una ciudad en la que, o sea, que no está orientada pues por la agenda de las personas que más ventaja social tenemos o que más renta per cápita tenemos, ¿no? Es decir, que porque la agenda es esa, ¿no? Y es hostil, somos mucho más hostiles los
incluidos, ¿verdad? Los que tenemos ventaja social somos mucho más hostiles intentando defenderla y aumentarla que lo que son las personas que no la tienen de intentar defenderse solamente pues para tener eso, pues para tenerlo de cada día. Es que esto es el mundo al revés, o sea, ¿verdad? Están en la calle, están en los psiquiátricos, están en los cajeros, están en la cárcel por dos grandes verdades, ¿no? Pues no se puede vivir con ellos y con ellas y no quieren vivir con nadie, ¿no? Nosotras en Loyola-Etxea o en Arras o en tal, llevamos 20 años viviendo juntas, ¿no? Es mentira que no se pueda vivir con ellas o con ellos, digo, y en los proyectos de Cáritas, y es mentira que no quieran vivir con nadie, o sea, es una gran mentira. Es decir, hay mucha más hostilidad de quienes tenemos ventaja social para defenderla o aumentarla que de quienes no la tienen para incluirse, ¿eh? Entonces, tenemos unas gafas de mirar la realidad que son cóncavas o convexas o como sean, no soy ingeniero, pero bueno, que es que miramos la realidad de una manera muy deformada. Y la solución es tender puentes, ¿no? Donde hay fronteras, tender puentes. Eso, pues poner decía antes José, pues poner a convivir jóvenes con jóvenes o poner a convivir, no para hacer un voluntariado porque no, además tienes que hacer un voluntariado porque como tienes una RGI o como vas a tenerla, no, pero para poder conocernos y romper realmente, o sea, necesitamos una agenda del bien común que no esté tan segmentarizada, ¿no? Es decir, yo creo que somos una sociedad cada vez más solidaria, pero son solidaridades muy particulares. Las necesidades de mi barrio, las necesidades de, yo qué sé, una enfermedad rara, con todo el respeto del mundo por todas las enfermedades raras eso, minoritarias, pero necesitamos tener un poco de solidaridad en torno al bien común, o sea, una agenda de bien común. En Donosti, ¿qué es una agenda de bien común? Pues proponías ahora una, ¿no? Pues mirar la de aquella parte de la sociedad que no ha accedido todavía, pues a un nivel de consumo de calidad de vida, no de consumo de este otro consumo. No ha accedido todavía a una calidad de vida. Las personas que estén por debajo del umbral de qué es calidad de vida, y en este Donosti y en esta Guipúzcoa, ¿verdad?, del etorkiñas eraikin, ¿no? Bueno, pues tenemos definida qué es la calidad de vida, ¿verdad? Pues las personas que están por debajo de esa media son la prioridad de nuestra agenda, ¿no? Y eso no está siendo así. Yo creo que un elemento es tender puentes, donde hay fronteras, tender puentes, y que nuestros espacios cada vez más sean espacios de convivencia y no tanto de prestación de servicios. Pues tenemos que prestar servicios, pero sobre todo tendrían que ser espacios de convivencia, de reconocimiento entre diferentes. Y luego la otra cuestión también muy clara, hay algunos equipamientos que son clave, los que tienen que ver con las mayores invisibilizaciones, salud mental. Podríamos haber hecho un recorrido de fotos de cómo están los CSMs en nuestros barrios. Bastante chapaos, con seguridad, si hay un cartel que pone CSM, pero bueno, pues, ¿no? Hombre, pues un centro de salud, ¿no? Pues se hacen bonitos los centros de salud, ¿no? Cada vez más bonitos y tal, y lo que ocurre dentro de un centro de salud es ya muy público, no es tan privado y no es tan... Pero no, los CSMs todavía, o sea que equipamientos de salud mental, equipamientos que tienen que ver con los cuidados, con la cadena de cuidados, sobre todo con aquella cadena de cuidados menos valorizada. Equipamientos que tienen que ver con espacios de segundas oportunidades, formativas, ocupacionales, laborales, espacios de segundas oportunidades al centro de la agenda, del urbanismo, del barrio. Yo creo que eso, porque si no, yo creo que lo decía antes Pochoco un poco, incluso nos invisibilizamos, nos autocensuramos, ¿no? Las propias asociaciones o las propias organizaciones sociales que intentamos que estas personas estén visibilizadas y tengan voz, hasta nos autocensuramos en eso, ¿no? No sé si en esta conversación alguien de la sala quiere o se anima a hacer una pregunta o una reflexión. Este es un tiempo también en el que podéis incluiros. Si no, sigo yo. Bueno, por cerrar, yo tengo dos preguntas, ¿vale? Un poco a partir del eco de lo que habéis comentado. Quizás a Pachi le preguntaría si el urbanismo inclusivo, ¿no?, es un derecho
que está ya presente o que tenemos que desarrollar o que socialmente tenemos que trabajar, y quizás ahí también cuál es el papel que las organizaciones sociales tenemos, ¿no? Lo digo porque hoy hemos llegado a la arquitectura hostil a partir de esta jornada. Es verdad que el urbanismo tiene un peso muy importante pues, en los cuidados, en el equipamiento, en el acceso, pero no sé si desde ahí y desde la palabra del derecho, ¿cómo crees que tenemos que trabajar organizaciones sociales en el ámbito en el que estamos, vinculándonos al urbanismo, sabiendo que además el urbanismo no es, como decíamos esta mañana, un lugar en el que estemos, ni en el urbanismo ni en el ámbito de vivienda? Y quizás también después a Amaya y a Martín, pues lo mismo, ¿no? ¿Cómo creéis que las organizaciones sociales tenemos que hacer ese esfuerzo, esa mirada al urbanismo, ¿no? Porque es ahí donde también se producen los encuentros, ¿no? Hablamos de miradas, de encuentro, de diálogo, de debate, y seguramente el urbanismo no facilita mucho esos espacios, ¿no? Públicos, vamos a decir, la plaza pública, ¿no? No tiene condiciones suficientes, ¿no? Y quizás las organizaciones sociales tenemos que saber también identificar eso y saber cuál es nuestro papel en esa plaza pública para que haya posibilidades de diálogo, de participación, también lo decía Martín, ¿no? Y Amaya, cómo vamos a participar, cómo vamos a buscar la participación si todos nuestros espacios también son pues, de puertas hacia adentro, ¿no? Tenemos pocos espacios públicos de conversación, ¿no? Un poco desde ahí. Sí. Nosotros nos parece que en nuestro trabajo somos más efectivos cuando damos procesos de formación a personal técnico y político de los ayuntamientos. En el urbanismo creemos que no es tanta gente la que toma la decisión de cómo va a ser la ciudad, no es tanta. Y conseguir que alguien haga clic, alguien que va a estar 20 años más en ese ayuntamiento tomando decisiones, nos parece una inversión muy buena. Entonces, me parece que hay un ámbito de trabajo muy importante en formar al que todavía no tiene ni idea de todo esto y está tomando decisiones muy gordas. Es decir, en urbanismo las decisiones sus efectos pueden generar beneficios o pueden dar por saco durante décadas. Tomas una decisión y al mismo precio podrías haber tomado una decisión que genera salud o una decisión que destruye salud. Sobre todo la salud de quién y de quién estamos hablando, ¿no? Pero intentar que el personal técnico sienta esa responsabilidad. Oye, mira, tú eres personal técnico, no te permitimos ideologías. Esa aparente neutralidad es una irresponsabilidad técnica. Al político se le esperan decisiones políticas, pero al personal técnico, pues respecto a una incineradora, pues deberás tomar una decisión técnica. Y eso en todo. Entonces deberás saber que cada decisión tuya, los efectos e impactos que tiene. Y entre una opción A y B, tú como técnico tienes que apostar por uno. Tener diagnósticos orientados a la acción, dado que las instituciones no lo están haciendo en un observatorio decente en ningún ayuntamiento de nuestro entorno, de condiciones de la vida de la gente por barrios, ¿no? Y hacerlo en seguimiento, aunque sea 10 indicadores o 20, los que sean, y obligarnos a nosotros mismos a que esos indicadores mejores. Ahora bien, ¿qué indicadores? Bueno, hagamos unos indicadores sociales potentes, ¿no? Pero si no lo hacen las instituciones, hagámoslo la sociedad y presionemos con esa agenda, un diagnóstico orientado a la acción, porque la equidad es una responsabilidad, es que no es política, es dar más al que más necesita. Tampoco es ningún misterio que eso es del ámbito de la salud, ya nos han dicho que es lo que mejora la salud de toda una sociedad. La salud de una sociedad no mejora echando una cuerda y tirando y el que está arriba lo coge y mejora su salud. No, hay que ir abajo y empujar desde abajo y primero suben los que están abajo y luego termina subiendo toda la sociedad. Pero tirar con una cuerda, al final esa sociedad se rompe y empeora la salud de toda la sociedad, hasta de los que estaban arriba. Bueno, conseguir llevar esa mirada al personal técnico que va a estar haciendo una raya y de, no, así no, así sí. En cada decisión tiene que estar incorporada esa mirada. Formarles y sensibilizarles, porque no tenemos ni idea como personal técnico. Claro, la otra es, así como hay que formarles, habrá que formarnos, habrá que aprender su idioma. Yo no entiendo nada. Cuando hablan los urbanistas así, no entiendo lo que dicen. Hablan de un plan general y ya pueden decir lo que quieran. No entiendo nada. Nos llaman a participar
y no sé lo que han dicho, porque no entendemos. Entonces se han apropiado un lenguaje que consigue expulsarnos. Entonces, por un lado habrá que enseñarles y por otro lado habrá que hacerse con las armas del enemigo, así dicho, ¿no? Oye, a ver cómo se usa este lenguaje, porque es un problema de lenguajes. Entonces, usan el lenguaje para expulsarnos. Y conocer al enemigo, y por otro lado hay que, no sé, es lo que se me ocurre que se podría hacer, porque si no, no sé. Sí, a ver, igual que poco a poco, que todavía falta, se va incorporando el urbanismo con perspectiva de género, y eso ha sido por muchísimas presiones del feminismo, de los departamentos de igualdad de los ayuntamientos, de las técnicas de ayuntamientos que han ido dando la pelmada con estas cosas. Hay que incorporar también, aparte de la perspectiva de género, que sigo diciendo que falta mucho, también otro tipo de miradas, a otro tipo de población que también está ahí y se queda fuera de lo que es el urbanismo. Y la gente en calle es una de ellas, porque es que la calle es su espacio y no los tenemos nunca en cuenta. Entonces, habrá que también, igual que se ha ido formando a todo el urbanismo, se les ha dado, y a todos los departamentos, se les ha dado mucho la caca con el tema de perspectiva de género, hay que tener en cuenta también otro tipo de perspectivas y habrá que formar y darles las herramientas también, pues porque los técnicos van a lo suyo y no tienen por qué tener más, deberían tener, pero no a veces no lo ven, ¿no? Entonces, ayudarles a ver sería una de las maneras. Y luego nuestra propia forma de atender, que igual también a veces, pues por ejemplo, cuando se atienden servicios sociales, va una mujer con un crío, porque el crío no puede dejarlo en ningún lado, el crío una hora allí esperando, mientras la madre habla con la trabajadora social o tal, esto y lo otro, y no tenemos en cuenta esas circunstancias, no lo estamos haciendo bien. Y es verdad que yo más de una vez, en circunstancias así, he atendido en un bar. Me busco una mesa discretita y vamos a echar un café, mientras el crío está jugando en el parque. Y la madre puede echar un ojo y mientras puede hablar conmigo y tal. Intentaré, o sea, si luego tengo que rellenar papeles o tal, pues bueno, pero y variar también las formas de atender. Eso de poner una mesa siempre en medio, donde es lejanía. Las mesas son muy grandes, se hacen muy grandes cuando atiendes a alguien. Entonces, a veces, o sea, pues quita la mesa, mete una mesa redonda donde estemos más de tú a tú, invita a un café, o vamos a tomar algo por ahí. A los chavales más de una vez están en calle y me siento con ellos. Y a veces hasta me invitan a un trago. Pues o sea que también utilizamos arquitectura hostil dentro. Claro, sí, es que sí, antes también de hablar arquitectura skill hacia afuera, que también tenemos que mirar nuestra propia arquitectura a la hora de atender, porque también tenemos vicios adquiridos y una forma de atender muy de hace mucho tiempo y hay que poner la mirada en otro lado. Y es verdad que alguna vez en alguna institución nos ha hecho la bronca por eso, por llevar a esa mujer a otro espacio, porque ella iba a estar más cómoda, porque el crío iba a estar mejor y no Hay que tener en cuenta a quién tienes enfrente y tener en cuenta sus necesidades, no mis necesidades de cómo atender, de qué y qué es más cómodo para mí. Porque no nos acercamos a sus espacios, hacemos siempre que ellos se acerquen y ellas a los nuestros. No vamos tanto hacia ellos, sino que... Y eso también es una arquitectura hostil propia a veces de nosotros mismos, que también nos lo tenemos que hacer mirar. Martín. Me estaba acordando durante el confinamiento, efectivamente, pues muchos acompañamientos los hacíamos en la calle, que antes pues los hacíamos igual en un espacio nuestro más neutro, más positivo, o en algún bar, alguna cafetería y tal. Y bueno, llegaba la policía a toda hora, ¿no? Porque siempre había alguien que había dicho que había ahí en la calle 3 reunidos, ¿no? Y no, me estaba acordando porque en este caso eran ellos y ellas las que defendían un poco la intervención, ¿no? Decían, a ver, pero ¿dónde voy a...? Es que es mi educadora y tal. Digo, no, que yo no soy el educador. Tal. Bueno, el referente, como se diga, pero ¿y dónde nos vamos a ver y tal, ¿no? Y entonces la policía se iba ya, o no se iba, o multaba, pero bueno, pero ellos defendían y ellas el espacio. Bueno, pero yendo un poco a la cuestión, no, yo tres cosas que ya han salido, solo subrayarlas. El tema de la incidencia, que me parece que es clave y no es fácil y no se nos da muy bien a las entidades sociales. No se nos da muy bien. Creo también el tema a las entidades sociales más
yo creo que la cuestión del bien común, o sea, no sé cómo decirlo, pero la sociedad se está organizando para defender intereses comunes específicos o sectoriales. Y las entidades sociales nos hemos quedado un poco como, si éramos nosotras las que defendíamos los bienes comunes y ahora cualquier entidad nos pasa por la izquierda, ¿no? Con más agilidad y con más garbo y acertando, poniendo el foco, ¿no? Yo creo que tenemos las entidades sociales un poquito más tradicionales que no conservadoras, las que tenemos un poco más pues tendríamos que ser más solidarias y aprender un poco a estar, ¿no? A correr un poco y hacerlo más ágil, como estas entidades un poco nuevas lo hacen, pero también tendríamos que intentar, o sea, acercarnos más a este tipo de demandas más parciales, más sectoriales, ¿no? Y ahí también se construye solidaridad y está bien, pero ir un poco también con una agenda un poquito más de solidaridad, de bien común un poco más global, ¿no? Pues porque, es decir, sí, bien, porque estoy en este barrio, este tema me interesa, o porque tengo este problema en mi familia, este tema me interesa, o ya, pero el bien común un poquito más general, ¿cómo lo vamos a defender? ¿Dónde lo vamos a incidir, ¿no? Pues eso, el derecho de las personas extranjeras, el derecho de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, toda la cadena de cuidados, ¿no? Bueno, esto es bien, vamos a llamarle bien común general, no sé, vamos a llamarle bien común un poquito menos sectorial, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a trabajar? Las entidades sociales que ahora mismo pues estamos un poco también en crisis, ¿no? Pues estos otros movimientos sociales que trabajan más a lo concreto, ponen el foco, inciden, tienen más agilidad, menos carga institucional. Bueno, cómo aprendemos, nos acercamos a ellas y compartimos sus causas, pero seguimos teniendo nosotras también alguna causa un poco más potente, ¿no? De bien común, bueno, pues que sigue necesitando eco social y apoyo social, ¿no? Pues un poco se me ocurría eso. Gracias. No sé si última oportunidad para alguna reflexión o para alguna pregunta. Es por animaros, ¿eh? Además, como los que jugamos en casa, todos nos conocemos. ¿No? Bueno, pues yo agradeceros a los tres que hayáis participado y que nos hayáis, ¿no?, dado algunas claves también en esta jornada del día de hoy, sobre todo en el ámbito de la inclusión, del urbanismo. Me quedo con esto último que decíamos de la incidencia que las organizaciones sociales tenemos que ir desarrollando, también recogiendo un poco lo que dice Patxi, ¿no? Sensibilizar sobre todo a esa persona técnica que a veces toma decisiones que tienen largo recorrido, porque el urbanismo además no es fácil, ¿no? Igual que los procesos humanos, seguramente a esos que estamos acompañando, pues son de largo recorrido y esas decisiones son importantes también tenerlas en cuenta. Aunque añado también que creo que es algo que nos preocupa también en el ámbito de la incidencia, esa búsqueda constante de la participación de las personas en su propio proceso, en su propio proceso o proceso de empoderamiento político, ¿no? Yo creo que ahí hemos hablado mucho de incidencia, por una parte, a veces hablamos mucho en las organizaciones también de participación y a veces nos queda unir que la incidencia tiene como base también, o parte del acompañamiento social que tenemos que hacer tiene que terminar ineludiblemente, no solamente recogiendo necesidades, como decía antes Patxi, sino empoderando a las personas para que políticamente, ¿no?, ejerzan el voto, que tú lo decías también, Amaya, y puedan defender ellas mismas sus derechos, además de que lo podamos hacer nosotras, ¿no? Yo creo que ese es un reto muy importante para las personas cuando hablamos de este modelo centrado en las personas, ¿no? Necesidades vinculadas al empoderamiento social y político. Y nada, pues nos vemos en otro. No sé si queréis terminar con alguna frase o con algún minuto, o si no... No, yo solo es que me acordaba antes que algún chaval me preguntó que por qué me dedicaba a esto, ¿no? Y yo le decía, para defender mis derechos, porque defender tus derechos es defender los míos. Si no, no tiene sentido, entonces, un poco por ahí. Muy bien. Gracias. Pues eskerrik asko.
eta uni batetik bestera hasierako kaixoari ondorengo agurra luzatuko diogu. Gauza pare bat, ohar pare bat, gero helduko diot. Banatu dugun karpetan dokumentazio ezberdina topatuko zenuten, eta beste baitere, mimo handiz bidelagunek egindako dokumentu bat, hain zuzen ere, mapa bat. Donostia ikusteko 11 modu daude, eta hau ere bada. Zerbitzuen mapa bat da, hain zuzen ere, bidelagunek egindakoa, zerbitzu ezberdinak, kolektibo ezberdinak, eta ea elkarlanean gauzak ere ikitzen ditugun. Ea irekitzen dugun baitere, etxe duin bat, eta ea denen artean egindako etxea, bere atzean, historia ezberdinak azaltzen direnak. Ez du aurkezpen askorik behar, baina aurkeztu egingo dizuet. Zarauztarra, bertsolaria, idazlea, eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu Caritas Gipuzkoaren izenean, gurekin bat egiteagatik. Andoni, gaina eskerrik asko eta zure hitza. Egunon denoi entzundakoaz, hiru bersota iruzkin, gizarte honek bihurtu gaitu, oso pulkro, oso miskin. Imaginatu kale gabe bat, tunel edo kale iskin, oinez ezpada begiradekin, egingo diogu iskin, ez dakizue subkonstienteak, zenbat amarru dakiskin. Ta diru bila sartu ezkero, kutxa zain baten barrena, maiz kexu gara etxe gabeak, pasaditun arratzena, ta kexu gara pasagabeko, mopa eta erratzena, irteten gara atera gabe, ondorio errazena, hain xuxenean dirua zela, zegon gauzaik narratzena. Eta hau ere ikasi nuen, anoetara joan da, futbolera ere iritsi baita, berrikuntza batzun txanda, area ertzean kontrako falta, jo behar badute danba, esiatzean lagun bat jartzen, dugu lurrean etzan da, ta pentsatu nun hau hiri honen metafora bat izan da. Mila esker, Andoni, eskerrik asko. Bueno, lagunok, goizean goiz hasi dugu jarduna, batzuk streaming bitartez, beste batzuk zuzenean, guzti mila esker. Joseba Gaiak bere egoeraren nondik norakoan kokatu gaitu, bidelagunekoekin Donostia pixkat bestera batean ezagutu dugu, eta erakunde sozial ezberdinetako kidekin etorkizunari begira jarri gera. Eta Andonik azkeneko ginda zoragarri hori eskaini digu. Azken ariketa bezala, karpetarekin batera boltsa bat eman dizuegu. Eta boltsa hori zabaltzeko gonbita egiten dizuet. Izan ere, boltsa horretan, elementu ezberdinak topatuko dituzue. Eta nik ere berdina egingo dut hain zuzen ere.
alde batetik adreilu gozoak, pixka bat gure barrua goxatzeko, ea gizartea gozatzeko gai garen, eta beste bat, piezak eraikinak egiteko. Gonbidatzen zaituztet, orain irteten garenean, harrerako mailan ea zer eraikitzeko gai garen, pieza horiekin. Izan gaitezen eraikin, izan gaitezen bidelagun, izan gaitezen personen lagun. Mila esker, arratsalde ona pasa, eta ea aurki ikusten dugun elkar kalean eta elkarrekin. Ondo izan, mila esker.